Siendo muy puntuales, como siempre, queremos dar inicio a nuestra plenaria en el día de hoy. Es para nosotros muy placentero tener hoy invitado al doctor Enrique Peñalosa Londoño para que sea nuestro conferencista como candidato a la alcaldía de Bogotá. Antes de eso, te voy a pedir, Enrique, unos minutos para ciertos anuncios que hacemos siempre del foro sobre los temas que van. Primero, quiero dar la bienvenida a 3 nuevos miembros del foro. Adriana Manrique León, socia y gerente general del grupo FML. Adriana, por favor, bienvenida. Constructora. Eduardo Marulanda, director general de Accesorios Acabados. Eduardo, todos los que estamos en el gremio de la construcción lo conocemos, y todos los que se han secado las manos en cualquier secador de manos de accesorios acabados que están en todas partes de Colombia. Y al doctor Henry Bradford, rector del CESA. Henry, bienvenido, nos encanta tenerlo acá. Enrique es economista de la Universidad de Duke, con maestría en Administración del Instituto International de Administración Pública y con doctorado en Administración Pública de la Universidad de París. En 1991 fue precandidato liberal en una consulta pública, de ahí pasó a ser director del Instituto Colombiano de Ahorro y Vivienda, desde donde pudo seguir de cerca el desarrollo urbanístico de Bogotá. En 1997 ganó la alcaldía, apoyada por la gran mayoría por liberales, bajo su propio movimiento Por la Bogotá que Soñamos. Durante su candidatura hizo gran énfasis en infraestructura y espacios públicos. Tuvo clara inclinación urbanística, construyó las megabibliotecas del Tunal, del Tintal, de Virgilio Barco, las ciclorrutas, Transmilenio, entre otras grandes obras. Enrique, hemos tenido de invitados acá, también te confieso, al doctor Pardo, a la doctora Clara, al doctor Francisco Santos, y pues como foro de presidentes de Bogotá que somos, para nosotros es muy interesante poder compartir las inquietudes. El foro de presidentes es una institución que reúne presidentes, todos somos directores de primera línea o rectores de universidades, en donde buscamos siempre el crecimiento personal, el crecimiento empresarial y el crecimiento ciudadano. Y aquí en el ADN se respira que el entorno debe ser un entorno positivo, debe ser un entorno que tenemos que crearlo para que sea bueno para toda la sociedad. Y por lo tanto creo que el tema de tan mencionada responsabilidad social hoy en día a nosotros nos cayó desde el principio, desde hace 25 años cuando lo formamos, por el mismo ADN de todos los empresarios y el mismo ADN que se respira en el foro. Obviamente no es secreto para nadie la situación que estamos viviendo en este momento en Bogotá. Nos ha hecho falta mucha organización, mucha administración, mucha planeación, mucha continuidad en los programas. Tenemos temas de movilidad, de seguridad, que poco a poco, pues, todos los demás temas que usted creo que maneja mucho mejor que cualquiera de nosotros. Pero como empresarios que somos, sí creemos que Bogotá necesita un funcionamiento muy acorde a las necesidades de ser competitivos. Y eso es un punto pues que queremos plantearlo y se lo hemos planteado a los demás candidatos. Bienvenido, Enrique. Enrique va a hacer una presentación de unos 20 minutos. Él pidió que fuera muy corta para hacer una presentación y tuviera la oportunidad de conversar con nosotros, porque realmente lo que quiere es llevarse las inquietudes de todo lo que tenemos o de lo que queremos acá. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos Alberto, gracias a todos ustedes, a Pablo,
Estoy muy agradecido con esta invitación. Además hago un saludo muy especial aquí a Carlos Fernando Galán, una llave crucial para ganar esta alcaldía. Les agradezco muchísimo esta invitación en este sitio tan lindo. Yo realmente creo que difícil encontrar un sitio más lindo en Bogotá para una reunión. Y todos estamos aquí porque queremos mejorar nuestra vida. El tema de la ciudad es un poquito distinto al de otros temas de la política, porque tiene directamente que ver con nuestra vida. En la vida moderna pasamos más tiempo despiertos, por lo menos, fuera de nuestra casa que en nuestra casa. Es posiblemente tan importante para nuestra calidad de vida tener una buena ciudad como tener una buena casa para nuestra familia, pero más aún, como estamos entre empresarios, el factor más importante de la competitividad moderna es la calidad de vida urbana. En el pasado, lo que generaba la riqueza de las sociedades era la tierra, por miles de años, y por eso se peleaban las sociedades para quitarle la tierra al vecino, lo que era la riqueza y el poder. Posteriormente fue el capital, lo que era la riqueza y el poder, y por eso se buscaba atraer con toda clase de subsidios el capital que llegara a un sitio. Pero más aún, el capital era tan poderoso que incluso en 1950 los jóvenes más brillantes del mundo tenían que irse a trabajar en cualquier pueblucho en que una corporación decidía instalarse, por allá en la mitad de Michigan o en cualquier parte. Hoy es muy distinto. El factor más crítico hoy hacia el futuro de esta sociedad postindustrial es el sector, el recurso humano, las personas altamente creativas y productivas, y entonces hoy pasa lo contrario. Ya los jóvenes brillantes no tienen que irse a donde está la empresa, sino que las empresas tienen que irse a donde están los jóvenes brillantes. Entonces los Googles y las mejores empresas del mundo tienen que ubicarse en las ciudades donde pueden reclutar a la mejor gente. El factor más crítico de la competitividad es cómo atraer y retener esa gente por la que estamos compitiendo todos. ¿Y cuál es esa gente por la que estamos compitiendo todos? Esa gente que además tiene la posibilidad de escoger dónde vivir. Entonces ese es un factor crítico para que estamos compitiendo aquí en Bogotá con otras ciudades del mundo, con otras ciudades de Colombia, del mundo, con Miami, con Sao Paulo, con Santiago, para traer las sedes de las empresas, para traer los centros de investigación. Bogotá tiene un recurso muy valioso, que es que tiene unas excelentes universidades. Muchos jóvenes brillantes de Bogotá se van a estudiar por fuera, pero lo importante es cómo atraerlos y retenerlos, porque no sacamos nada si estudian acá y se van. Entonces, el tema de la calidad de nuestra ciudad es crítico. También es un problema para nuestro país. Yo sinceramente creo que el problema que nosotros enfrentamos con lo que está pasando en Bogotá hoy, que es una ciudad mal administrada, una ciudad en donde la calidad de vida se deteriora cada día más, donde la seguridad se deteriora, donde la movilidad es cada día una tortura mayor, una ciudad donde no hay una visión clara de hacia dónde vamos. Además hay un problema político, porque realmente nosotros no necesitamos ir muy lejos para mirar lo que pasa cuando algunas personas con unas orientaciones políticas llegan al gobierno. Nosotros lo que estamos viendo aquí al lado en Venezuela, y esto no es tremendismo ni es derechismo, el problema no es con la izquierda o la derecha, porque hay izquierdas que administran bien sus países, ¿no? Como en Chile o en Brasil, con mayor o menor desacuerdo, pero aquí lo que hemos tenido es mal gobierno, y un mal gobierno con posibilidades incluso de llegar al gobierno nacional. Entonces yo creo que es un tema muy importante para nosotros, para Bogotá, para Colombia, que elijamos bien, que gobernemos bien, que avancemos hacia donde tenemos que ir, y eso es posible sacar adelante a Bogotá. Bogotá, casi que yo comienzo diciéndoles que yo tenía aquí una presentación de PowerPoint, pero dijimos que era mejor conversar.
Cuando yo llegué a la alcaldía, en el 98 Bogotá es una situación también muy lamentable, aunque veníamos de unas mejores administraciones ciertamente, había una desesperanza total, la ciudad no tenía rumbo, la movilidad era un caos, no había ninguna solución a la vista, y tengo las imágenes, como digamos en la encuesta de Gallup que pregunta que siente que la ciudad está mejorando o empeorando, siempre la línea roja de que está empeorando iba muy por encima de que la ciudad está mejorando, y en nuestra administración se cruza, comienza a verse cómo es que la ciudad está mejorando, la percepción, la línea azul pasa por encima de la roja y ahí se mantiene muy por encima hasta que llegamos a Samuel Moreno y otra vez. Pero bueno, ¿qué pasa? Nosotros, bueno, una última cosa, Bogotá llegó a ser ejemplo en el mundo. Acá vinieron, el Transmilenio que está desbaratado, donde se cuelan 300.000 personas, a Bogotá llegó a ser copiado en todo el mundo. Yo creo que es la única empresa pública del mundo donde cobraban por atender misiones extranjeras, cobraban $1.000 diarios por atender misiones extranjeras porque había cientos de misiones. El primer ministro de India, Narendra Modi, hizo un Transmilenio en Gujarat cuando era gobernador. El presidente de México vino a conocer, el señor Enrique Peña Nieto vino a Bogotá a conocer. Aquí hacían fila. Todavía siguen llegando algunos increíbles. Hace 15 días yo recibí una misión de China que siguen viniendo. Bogotá recibió en la Bienal de Venecia, la única vez la bienal más importante de arquitectura en el mundo, en una ocasión que se hizo el tema urbano. Bogotá ya recibió el principal premio en Venecia, León de Oro, en fin. Aquí era un modelo, era un ejemplo. ¿Y hoy qué pasa? Una ciudad otra vez sin esperanza. No solamente que tenga problemas, es normal que una ciudad tenga problemas. Lo que no es normal es que sintamos que no estamos mejor que hace 5 años y que si seguimos como vamos a estar peor dentro de 5 años. Lo que no es normal es sentir que no tenemos la capacidad de superar los problemas y de salir adelante. Lo que no es normal es no tener una visión de hacia dónde queremos ir, cómo queremos que sea nuestra ciudad. Si tuviéramos una varita mágica, ¿cómo sería esa ciudad? Entonces, hacia eso es que hay que avanzar sobre todo. Y yo creo que tenemos que hacerlo todos juntos. Todos acá vivimos juntos y todos tenemos que sacar esta ciudad adelante. Yo quiero mencionar rápidamente algunos de los problemas que tenemos. El tema de la seguridad. Claramente Bogotá venía, porque ahora las cifras que presentaron ayer, venía a lo largo de mucho tiempo disminuyendo sus tasas de homicidios, y Bogotá realmente llegó a unas tasas de homicidio, llegó a tener como 80 y bajó muy rápidamente y logramos bajarla hasta un 17 homicidios por 100.000 habitantes aproximadamente. Ayer por primera vez leía que Bogotá volvió a aumentar la tasa de homicidios, pasó de 16 a 17 o algo así, pero lo que sí ha aumentado muchísimo son los hurtos. Yo les cuento que nuestra administración en la pasada ocasión bajamos como de casi 30.000 hurtos a 12.000 en 3 años. Las administraciones, no sé si ustedes se acuerdan, eran de 3 años en esa época. ¿Por qué bajaron los hurtos de esa manera tan radical, casi una tercera parte? Porque había orden y cumplimiento de las normas. El ambiente más fértil para la delincuencia, y hay decenas de estudios a nivel mundial, es un ambiente de desorden, de grafitis en todas partes, de afiches en todos los postes. Ustedes pueden ver hoy los Bogotás casi imposible encontrar un poste sin afiches, y les aseguro que nuestra administración, yo los invito a que busquen en fotos antiguas a ver si encontraron un solo poste, un solo pasacalle. Bueno, porque había autoridad, no autoritarismo, autoridad para hacer cumplir las normas, porque es que el cumplimiento de las normas no es autoritarismo. Aquí en Colombia a veces se comenzó a decir que es que hacer cumplir las normas que era autoritarismo y que era derecha, y no, al revés. Cuando no se cumplen las normas, no se favorecen los ciudadanos más vulnerables, se favorecen los avivatos y los matones. Es cuando la tractomula que está en una esquina
el señor que se pasa el semáforo en rojo y le echa el carro y se lo pasa en rojo, y se lo pasa si el que tiene la vía es un carrito chiquito con una señora con un bebé en la silla de atrás. Pero si el que tiene la vía es una tractomula de 40 toneladas, ahí sí, por supuesto, no se lo pasa. Es el triunfo de los avivatos y los matones es lo que ocurre cuando hay desorden. Un desorden, ustedes ven hoy, por ejemplo, el desorden en el espacio público. Es la única ciudad del planeta que no tiene una sola plaza donde no esté invadida totalmente, una placita mínima, ¿no? Ustedes ven hoy la avenida Chile. ¿Cuánto cuesta, digamos, a la ciudad? ¿Cuánto le cuesta? Que era tal vez el sitio con la finca raíz más cara de Colombia. Más cara de Colombia. Era tal vez la avenida Chile con séptima hace 5 años o 10 años. Y hoy cada vez se va. ¿Cuánto le cuesta eso a la ciudad? Esa pérdida en dinero efectivo, la desvalorización casi diaria de la finca raíz, la pérdida de atracción de inversionistas, de turistas. Y eso obviamente también trae toda esta sensación de el desorden, pues es un ambiente fértil para que funcione la delincuencia. Nosotros además son cosas que casi que han ocurrido en esta administración, se están colando 300.000 personas al Transmilenio cada día, casi más del 10% de los pasajeros se están colando. ¿Cómo puede en ese ambiente pensarse que va a haber una sensación y un ambiente de cumplimiento enorme? Entonces, para que haya una mejor seguridad, obviamente el alcalde tiene que entrar a cumplir su función de autoridad máxima de policía, hay que crear la Secretaría de Seguridad, hay que trabajar con la Fiscalía, hay que trabajar con el gobierno. Ahora hay tecnologías que nos permiten tener cámaras. Además, las investigaciones nos permiten saber exactamente dónde es que se están cometiendo los delitos en la ciudad de Bogotá. Y no es en el 100% de la ciudad, entonces es perfectamente posible forrar en cámaras ciertos sectores críticos y casi que toda la ciudad, posteriormente, incluso con inversión de los mismos ciudadanos. Es necesario trabajar realmente. La Fiscalía, a la gente se le ha olvidado que la Fiscalía tiene una responsabilidad importantísima. La Fiscalía está dedicada más a hablar del tema de la paz que a responsabilizarse por el tema de la criminalidad en Colombia. Nosotros tenemos además, por supuesto, que tener una Secretaría de Seguridad. No puede ser que el secretario de Gobierno en sus ratos libres atienda el tema de la seguridad. Es fundamental tener un secretario de Seguridad que tenga el mayor rango, que tenga toda la jerarquía, que tenga una organización mínima, porque Bogotá invierte unos recursos muy importantes en seguridad. Y no solo lo que se invierte, sino el liderazgo que se puede tener para movilizar a toda la estructura de seguridad. Adicionalmente, la gran mayoría de la criminalidad que hay en Bogotá es una criminalidad, la gran mayoría de la criminalidad en Bogotá es crimen de empresas. Los que están robando celulares, no vayan a creer ustedes que son ciudadanos que se levantaron con hambre ese día y fueron a robar celulares, no. Son empresas gigantescas que tienen redes nacionales e internacionales de mercadeo. Las bandas que entran a robar celulares en Transmilenio entran de a 5 y 10, de manera que cuando ustedes menos se dan cuenta están rodeados de 5 o 10 personas que todos son de la misma banda. Se levantan a trabajar así como nosotros levantamos a ir a la oficina y se levantan a trabajar, a robar de manera profesional, sistemática, organizada. Entonces, este tipo de criminalidad no se va a combatir simplemente con tener más policías uniformados. Claro que necesitamos más policías uniformados, pero esa criminalidad solamente se va a combatir de la misma manera como se combate al narcotráfico o a la guerrilla, con un trabajo de inteligencia prolongado, sistemático, que recaude las pruebas para judicializar efectivamente a esos delincuentes. Vamos a apoyar a las víctimas, porque los ciudadanos hoy, cuando son víctimas de un delito, sienten que les da hasta susto ir a denunciar, no quieren ir posteriormente a ser testigos. Entonces vamos a tener a toda una organización para darles el apoyo jurídico, la protección, la asesoría y hasta el transporte, si es necesario en algunas ocasiones, para que vayan y nos sirvan y cumplan con esa función de declarar en contra de los delincuentes. En fin, pero acá tiene que haber una vocación de que haya orden. Y también tenemos que hacer, ustedes que son empresarios, un trabajo con el gobierno nacional. Aquí tenemos que en Colombia no tenemos cárceles. Tenemos 140.000 detenidos y tenemos cupos
apenas para unos 30.000 cupos adecuados en las cárceles. Necesitamos por lo menos 100.000 cupos más en las cárceles, porque entonces aquí lo que estamos diciendo es cada vez más excarcelamos, y hemos llegado a unas situaciones aberrantes. Yo me reuní en ocasiones con el comandante de policía de Bogotá, y él me dice que es que, ustedes vieron en el periódico un caso de una investigación que hizo la Universidad de los Andes de un personaje que había sido capturado 44 veces en un año. 44 veces en un año. Entonces, ese es un tema prioritario, pero lo que quiero señalar es que tiene que ver con el orden en la ciudad. Iluminación, cámaras y que se sienta que se cumplen las normas en Bogotá. Segundo, el tema, bueno, ahí casi que voy a dejar la movilidad como es un tema un poquito complejo, un poquito más tarde, pero en el tema de la educación, yo quiero contarles que a veces se conoce lo que nosotros hicimos en movilidad, pero lo que no se sabe es que nosotros en la pasada administración invertimos 7 veces más en educación que en Transmilenio. Nosotros en 3 años aumentamos en 200.000 los cupos en la educación pública en Bogotá. Comenzamos a hacer colegios de lujo, hicimos las grandes bibliotecas de Bogotá. Ahora recientemente el alcalde Petro, nosotros en 3 años hicimos 47 colegios, 24 totalmente nuevos y 23 totalmente reconstruidos. Totalmente reconstruidos significa que los tumbamos a cero y los volvimos a hacer. En esta administración, en 4 años, quiero contarles que no se ha terminado un solo colegio que se haya comenzado en esta administración. Uno solo. Ni hablar de los 1000 jardines sociales que prometía, de lujo, que prometía el alcalde Petro, que obviamente ahora los jardines resultaron que alquilaron ahí unas infraestructuras de segunda clase y pusieron unos contenedores pero lejos de los jardines de lujo que hicimos nosotros, incluso algunos diseñados por Salmona. Entonces, ahora el alcalde Petro decía que no se necesitaba infraestructura educativa. Claro que se necesitan más colegios, es decir, que no se necesitaban más colegios. Claro que se necesitan más colegios si queremos avanzar hacia la jornada única, que es lo que todos queremos. Y hay un programa positivo interesante que ha adelantado la alcaldía, que es el que llaman 40 por 40, que es que llevan a muchos niños, a un 20% de los niños que están estudiando hoy, a actividades deportivas de algún tipo en la contrajornada, como estudian en jornada media, los que estudian por la mañana tienen actividades por la tarde, pero eso no reemplaza la jornada completa. Eso de ninguna manera en términos académicos es equivalente. Es una solución temporal, interesante, pero que claramente no reemplaza. Pero nosotros queremos hacer un esfuerzo muy especial para ampliar los cupos en la educación superior en Bogotá, en la educación superior técnica y universitaria. Ustedes saben, además, que nosotros hicimos los colegios por concesión, que han sido un éxito impresionante, que los colegios públicos de Bogotá, con una excelente infraestructura que construimos, fueron administrados por algunos de los mejores colegios privados y la Universidad de los Andes, con unos resultados extraordinarios. Este tipo de modelo también, modelos con una mayor participación privada, se pueden aplicar para algunas instituciones de educación superior técnica y universitaria para ampliar los cupos, porque muchos jóvenes en Bogotá hoy están logrando graduarse del colegio o incluso muchos ni siquiera se gradúan. Hay una deserción muy alta en los últimos 2 años simplemente porque sienten que no sirve para nada graduarse. Entonces programas de becas, programas similares sobre la concesión, etcétera, pueden ser muy importantes. El tema de la salud. En el tema de la salud hay posiblemente ustedes no alcanzan a percibir el problema tan serio que hay en Bogotá, mientras que en Barranquilla o Medellín, entre 6 y 7, de acuerdo a los estudios de Medellín cómo vamos, Barranquilla cómo vamos, Bogotá cómo vamos, entre 6 y 7 ciudadanos de cada 10 sienten que se les está dando una buena atención en salud, que se les respetan sus derechos. En Bogotá solo 3 de cada 10 sienten. ¿Y qué es lo que está pasando? Los ciudadanos cuando tienen una enfermedad, un niño enfermo, un dolor de garganta agudo, de oído, les toca ir a urgencias.
Entonces en urgencias no los atienden, además al niño con un dolor de garganta le toca estar junto con los apuñaleados que están a veces tirados en el piso en el hospital de Kennedy. Es más grave casi lo que tienen que sufrir ahí que lo que llevaban cuando les toca esperar horas y horas y no los atienden. Por eso nosotros vamos a crear un sistema, lo que llamamos los CAPS, los Centros de Atención Prioritaria en Salud, una cosa muy básica, muy sencilla. Unos centros donde haya 4 médicos generales, donde realmente a la gente la puedan atender en menos de 1 hora sin cita, o preferiblemente con cita, por supuesto. Y esto va a aliviar la atención en urgencias y además de eso también va a darle una atención a los ciudadanos adecuadas. Otro tema en salud es la solicitud de citas. Los ciudadanos hoy tienen que hacer cosas increíbles. Hay gente que trabaja haciendo lo siguiente. El domingo por la tarde se van a un hospital como el hospital de Kennedy a hacer fila a las 3 de la tarde y pasan la noche haciendo fila todos los domingos. Y el lunes entonces están en fila para que les den turnos, para que les den citas con especialistas o para hacer un examen médico, etcétera. Entonces venden el cupo en la fila. Obviamente, si nosotros tenemos un buen sistema integrado, sistematizado, etcétera, vamos a lograr que los ciudadanos puedan pedir su cita por teléfono, algo absolutamente elemental, y tenemos que tener todo un sistema de integración mucho más eficiente. En fin, tiene que haber gerencia en todos estos asuntos. Quiero hablar del tema de la movilidad y después pasamos a otros. La movilidad se ha vuelto una tortura cada vez peor. Y eso que en Bogotá solo 1 de cada 5 personas se moviliza en carro. En Bogotá tenemos, curiosamente, mire, les cuento una cifra, en Bogotá 22% de las personas tienen carro, 22% de los hogares, y en Chía 32% de los hogares tienen carro. Pero en Bogotá básicamente 1 de cada 5 personas se moviliza en carro. Pero en Bogotá, primero, no se han hecho vías, las pocas que hay están mal mantenidas. Algo de lo que no se habla nunca es que tenemos casi 1 millón de personas que no tienen pavimento frente a la casa, 400.000 niños que caminan entre el barro al colegio. Nadie habla de eso nunca. Son temas. El director del IDU dijo hace como 3 meses que en Bogotá había dinero o para tapar los huecos o para hacer algunas vías nuevas. No hicieron ni lo uno ni lo otro, pero en todo caso es simplemente para señalar los desafíos que hay. Entonces, nosotros vamos a hacer el metro. La diferencia entre nuestro metro y el que han venido anunciando los señores del gobierno, del distrital, del polo, es que ellos han gastado, miren, Bogotá ha gastado miles de millones de pesos en los monitos animados que han sacado en televisión, en anuncios en televisión, pero estamos hablando de más de 10.000 millones de pesos. En el plan de gobierno de Petro se decía que iban a entregar 7 kilómetros de metro terminados. La diferencia entre nuestro metro y ese metro no es si es elevado o es subterráneo, es que nosotros sí lo vamos a hacer. El metro, hemos dicho que vale la pena estudiar la posibilidad de que sea parcialmente elevado o totalmente elevado, porque eso puede reducir radicalmente los costos. Bogotá tiene que ser muy cuidadosa en esta situación tan grave de recursos, de necesidad de hacer nuevas vías y demás. Imagínense lo que es hacer un hueco de 30 metros en la 11, donde además los estudios dijeron que no se podía utilizar tuneladora. Es un edificio de 8 pisos en la 11. Con los suelos, uno de los peores suelos que hay, ustedes han visto los problemas que hay. Entonces, nosotros simplemente hemos dicho, estudiemos la posibilidad de que parte de ese metro se haga elevado, donde se reducen dramáticamente los costos y los riesgos de sobrecostos. Por ejemplo, el metro sale del suroccidente de la ciudad. Nosotros proponemos que en lugar de salir de un potrero donde creemos que debe ser el Parque Simón Bolívar del suroccidente, lo metamos 2 kilómetros hacia Mosquera. Y hagamos todo un programa tipo Metrovivienda alrededor de esa estación de metro, una valorización de miles de hectáreas, una ciudad bien hecha donde hoy solamente hay potreros alrededor de ese metro, lo que ayudaría además a generar los recursos para financiar el proyecto y estructurar eso, y además dejamos el lote donde tienen planteado, es decir, ¿para qué arrancar el metro del borde de Bogotá?
beneficiémonos de la valorización metiendo en un par de kilómetros más hacia los potreros de Mosquera. Llevémoslo, por ejemplo, subterráneo hasta la Caracas y estudiemos la posibilidad de que en la Caracas con 1 de Mayo hacia el norte, en lugar de ir subterráneo, que vaya elevado sobre la Caracas y sobre la autopista. Pero además este metro elevado, aún con 10, 12 meses de estudios adicionales, se termina mucho más rápido que el subterráneo. Se termina mucho más rápido y cuesta mucho menos. Entonces simplemente es una inversión tan gigantesca. Yo quiero contarles que, por ejemplo, en Barcelona, y ustedes pueden meterse a Google, la línea 9 de Barcelona, hace 4 meses la suspendieron indefinidamente cuando llevaba 570% de sobrecostos. Y esto no es ningún secreto, ustedes en 3 segundos lo buscan en Google si creen que estoy exagerando. Entonces, lo que yo digo es, vamos a hacer ese metro, hacer el metro mejor para Bogotá, hacer el metro que se pueda pagar, hacer el metro que le sirva a los ciudadanos. Ahora bien, ese metro va a mover en 10 años, si se termina, ojalá se termine antes, si es elevado lo podemos terminar antes, va a movilizar el 4 o 5% de la población. Entonces hay que movilizar al otro 95% también. No hay un solo experto, no hay un solo candidato que diga que no hay que ampliar Transmilenio. Londres tiene la misma población de Bogotá y Londres tiene 411 kilómetros de metro. En Bogotá se está hablando de una línea de metro de 24 kilómetros. En Londres se moviliza el doble de población en bus que en metro, el doble. Y eso que tienen 411 kilómetros de metro y más de 100 kilómetros de trenes suburbanos. Entonces, con o sin metro, y hay que hacer el metro, con metro hay que arreglar Transmilenio. No hay un solo experto que diga que no hay que hacer más Transmilenio o arreglarlo, no hay un solo candidato que diga que no hay que hacer más Transmilenio, solo que se habla poco de eso. La troncal Boyacá, por ejemplo, que tiene 36 kilómetros, cuesta lo mismo que 1,5 kilómetros de metro y moviliza la misma cantidad de personas que la línea de metro. Entonces, ese es el tipo de proyectos que es indispensable hacer. Hay que hacer muchas troncales que son críticas. Quiero señalarles que Transmilenio hoy, pésimamente administrado, con toda clase de problemas, moviliza en la troncal Caracas más pasajeros por kilómetro, más pasajeros hora sentido que todas las líneas de metro del mundo, exceptuando 5 o 6. O sea que hace básicamente lo mismo. Lo que pasa es que aún así puede que no es suficiente y por eso hay que hacer también el metro. Pero hay que arreglar Transmilenio. ¿Cómo se arregla? De eso podríamos hablar, pero si les interesa después hablamos de cómo, pero es perfectamente posible tener un Transmilenio que sea mucho más cómodo, mucho más rápido y más seguro. También hay que arreglar el SIP. El SIP se hizo de manera atolondrada, se implementó peor todavía, ni siquiera se logró, no se ha logrado todavía que haya una tarjeta integrada. El SIP tiene unos problemas financieros gigantescos. Arreglar el lío que tiene el SIP, porque tiene empresas quebradas, hay muchísimos buses tradicionales por sacar. Ustedes lo que ven son los buses del SIP desocupados. Lo que realmente está pasando en los barrios es mucho más grave. Les están quitando el sistema de transporte tradicional en los barrios y no está llegando el SIP. Entonces a la gente le están dejando sin transporte. Y en buena medida el SIP tiene problemas financieros enormes. No está dando, los cálculos no están funcionando, no están recogiendo los pasajeros que se estimaba, ni está teniendo la velocidad que se estimaba. Arreglar el lío del SIP puede costar más de 1 billón de pesos y aún así necesita un subsidio de más de 600.000 millones de pesos al año por muchos años. 600.000 millones es 1,5 veces lo que se recauda por sobretasa a la gasolina. Es decir, solo el subsidio al SIP por un par de décadas puede costar más, 1,5 veces la totalidad del recaudo del impuesto a la gasolina. Entonces hay que arreglar el SIP, hay que arreglar Transmilenio, hay que poner un sistema que sea tan extraordinario con metro, con SIP, con Transmilenio, que aún los ciudadanos que tienen carro prefieran utilizar el transporte público, porque va a ser seguro, iluminado. Más aún,
los buses muy pronto ya son eléctricos, en muchas partes del mundo ya hay buses eléctricos. Le digo, hace 2 meses pasó algo muy interesante, como paréntesis. En Nevada autorizaron que operaran camiones sin conductor en las autopistas de Nevada. Es decir, la tecnología para que haya vehículos sin conductor ya está muy avanzada. Entonces, tener buses sin conductor en carriles exclusivos es cosa de 20 años, perfectamente podrá haber buses eléctricos y sin conductor. O sea que cada vez más la diferencia entre qué es un tren y qué es un bus es más irrelevante. Sigamos. Autopistas. Hay que hacer autopistas. Cuando nosotros llegamos a la Alcamire, yo soñé con este cuento. Yo una vez estuve en la Cámara, hace muchos años, y logré, en una de esas peleas uno va perdiendo la virginidad ya en el Congreso, y entonces yo vi que a los de la Comisión de Crédito Público nos daban una plata, cada uno de nosotros, para que hicieran lo que quisiéramos. Entonces mis colegas se la daban todos a unas fundaciones y unas cosas, y yo lo que peleé fue para que hiciéramos el estudio de la autopista periférica de Bogotá. Entre otros, yo por cuenta de eso me volví amigo de Guillermo Gaviria, que estaba en el Invías en ese momento, que después trabajó con nosotros en la alcaldía, que después fue gobernador de Antioquia y asesinado, como ustedes se acuerdan, por la FARC. Pero para hacer el estudio periférico de la autopista periférica de Bogotá, el diseño que sigue, entonces desde esa época me apasionaba lo que se necesitaba ese estudio de la autopista periférica. Después se incorporaron algunos de esos ingredientes en lo que se llamó la LO. Cuando llegamos a la alcaldía, la LO estaba invadida en muchos tramos, ya totalmente barrios desarrollados. Nosotros cambiamos el trazado de la LO, compramos como el 70% de los predios de la LO. Si ustedes ven las fotos de la LO desde el aire, realmente es una cosa donde uno ve, sí hay planeación en Bogotá, y no de un alcalde o de 2 o de 3, sino de toda una sociedad, porque ahí se ve, está reservado el terreno, es increíble, uno ve en la mitad de la ciudad un río enorme de 100 metros, es decir, es una vía del ancho de la avenida El Dorado, y ahí está reservado el terreno. Uno se siente que orgulloso de ser bogotano, con todo y que haya cosas mal hechas. Esa es una de las cosas que entre todos lo planeamos, lo hicimos, lo reservamos, lo compramos, ahí está. Y llega este señor que tenemos hoy en la alcaldía y dice que no hay que hacer la LO. ¿Por qué? Porque se le ocurrió, después dijo que era que dañaba los humedales. Curiosamente esa LO tiene licencia ambiental, incluso de alguien que trabajó con él, que es de la CAR, firmada. La licencia ambiental de la LO al norte está firmada por Diego Bravo, asesor y empleado del alcalde Petro. O sea que no le hace ningún daño a los humedales, y la LO es una vía del ancho de la avenida El Dorado que hay que hacer, y que posiblemente será una de las vías con más tráfico en Colombia en los próximos 100 años, si no la que más. Y tiene que ser una vía, entre otras, el candidato Pardo ha hecho una serie de mentiras, que es que Peñalosa no le gustan las autopistas, y nosotros salvamos la LO, la salvamos, la resucitamos, le cambiamos el trazado, le dedicamos un dineral de nuestros recursos a comprar los predios para la LO. Están comprados en más de un 70% por nosotros. Lo que yo digo es que las autopistas urbanas son autopistas urbanas, no son vías en la mitad de los llanos. Entonces hay que diseñarlas de manera que se mejore la ciudad y se mejore el entorno de las vías, y no lo contrario, que tengan aceras enormes, arborizadas, que haya edificios, que haya ciclorrutas, que haya Transmilenio. No es simplemente una autopista donde no puede nadie acercarse, que desvaloriza sus alrededores. Hay que hacer una vía bien diseñada. Miren, los Campos Elíseos. Los Campos Elíseos es uno de los espacios peatonales más atractivos del mundo. Van turistas de todo el planeta. Es tal vez uno de los sitios con la finca raíz más cara del mundo. Pero no es una vía peatonal. Es una vía con 10 carriles para carros. Pero es una vía diseñada para que le funcione a los carros y le funcione a la ciudad. Las ciclorrutas. Las ciclorrutas a ustedes les sonarán a ustedes tal vez como un chiste. No son un chiste. Las ciclorrutas se movilizan más personas de las que va a movilizar el metro. Por cada 3 personas que se movilizan en carro en Bogotá, una se moviliza en bicicleta. 20% de la población en Bogotá se moviliza en carro, y entre 6 y 7% en bicicleta. Nosotros podemos llegar, nuestro sueño es, nosotros comenzamos a hacer las ciclorrutas. Ahora en el mundo entero las ciclorrutas están de moda, pero cuando hicimos nosotros 300 kilómetros en Bogotá, no había un metro de ciclorrutas de Nueva York.
ni en Barcelona, ni en París, ni en Londres. Y hoy tenemos que lograr avanzar a que movilicemos el 15% de la población en bicicleta. Ese es un tema importante. No va a reemplazar las autopistas, no va a reemplazar el metro, no va a reemplazar el Transmilenio, pero es importante. Hay que hacer otra serie de autopistas y de vías a las entradas. Ya Germán Vargas, el vicepresidente, tiene todo un paquete que nosotros estamos de acuerdo con el 95% de todo lo que hay que hacer ahí, y con el otro 5% con pequeños ajustes lo hacemos también. Incluso con otras que faltan. Yo, por ejemplo, creo que miren, Bogotá tiene un problema grave de salidas hacia el occidente. No hay sino 2 vías en Bogotá que salen desde la montaña hacia el occidente, hasta el río Bogotá. La única que hoy sale es la 1 de mayo. La única, y no llega al río Bogotá todavía, pero por lo menos está diseñada. Que vaya desde la montaña hasta el río Bogotá. Y luego, posteriormente, la 170. Entre la 1 de mayo y la 170 no hay ninguna vía en Bogotá que vaya desde los cerros hasta el río, ninguna. Entonces, una vía que me parece fundamental que tenemos que tratar de estudiar es la 63. Ustedes se preguntarán por qué hicieron todas esas orejas y esas cosas en nuestra alcaldía en la 63, por allá para llegar al Politécnico. No, pero qué loco, qué botadera de plata. No, es que esa vía está diseñada para que baje, con todo el respeto con el Club del Comercio, el club creo que es de la FAC, ¿verdad? Habrá que pasarles por debajo o por encima o como sea. Hay que hacer una vía para esta vía 63, en buena medida con tramos subterráneos, por ejemplo, junto a Lourdes y demás, puede pasar un tramo subterráneo. Pasa junto al Simón Bolívar, donde también deberíamos enterrarla para que no pase elevada por junto al parque. Y sale de Bogotá por el costado. Nosotros hicimos, entre otras, ahora les cuento las vías que hicimos, pero una de las que hicimos fue esa de la Boyacá hacia el occidente. La Boyacá hacia el occidente, toda la 63 la hicimos nosotros, pero hay que ampliarla, que pasa por el costado norte de la Avenida El Dorado y sale de Bogotá, paralela al 80, porque no hay salidas hacia el occidente en Bogotá. Hay que hacer la gran 170, hay que hacer una cantidad de vías por concesión, hay que ampliar la séptima, en fin. Entre otras porque también se dicen a Peñalosa que es enemigo de los carros, ¿por qué es Peñalosa enemigo de los carros? Porque sacamos los carros de las aceras cuando estuvimos en la alcaldía. Porque tenemos claro que la solución de fondo tiene que ser el transporte masivo. Yo quiero decirles una cosa, yo llegué hoy en carro acá, aunque yo nunca ando en carro entre semana, pero porque aquí era más fácil llegar en carro, sobre todo salir en carro, manejando mi carro, sé que no. Pero nosotros, ¿qué hicimos? En 3 años, hicimos toda la avenida Ciudad de Cali, hicimos toda la Boyacá de la autopista de la avenida Azúa a la 170. Prolongamos y una prolongación de la 9ª, en todo ese tapón que está abajo de Santana. Hicimos toda la avenida Villavicencio, de la Autosur hasta Bosa. Hicimos 22 pasos a desnivel, entre otras unos bien grandes y complejos, como el de Matatigres. En fin, y hay que hacer muchas más vías con buena gerencia en Bogotá. Entre otras, aquí me hablaban, al comienzo me dijeron, hablen del equipo, ¿con quién van a trabajar ustedes? La gente nuestra, en nuestro equipo, fueron tan estrellas que tuvimos, por ejemplo, varios que salieron de ahí a ser gerentes de las grandes empresas de construcción de Colombia. Fueron gerentes de Pedro Gómez y compañía, gerentes de la constructora Colpatria, gerentes de la constructora Sarmiento. Es el tipo de equipo que teníamos nosotros. No sé cuántos de estas administraciones últimas van a salir para eso. Tuvimos una directora del Invías, tuvimos una ministra, una canciller, Carolina Barco, tuvimos a María Consuelo Araujo, también ministra, tuvimos a Cecilia María Vélez, también ministra. Ese es el tipo de equipo que nosotros tuvimos y que tendremos, con la mejor gente, con gente que produce resultados. Pero quiero terminar simplemente con una cosa muy breve. Hay una serie de sueños raros que tenemos que hacer en Bogotá. Bogotá, yo creo, miren esto, miren por la ventana, es un cuadro, es algo espectacular, ¿no? Es algo que... Y nosotros tenemos que hacer una Bogotá que refleje esa riqueza, que tenga la autoestima, que sea una ciudad no solamente resolver los problemas urgentes, sino planear la ciudad del futuro de la que nos sintamos orgullosos. Y quiero hablarles de 2 o 3 proyectos que les pueden sonar un poquito locos, pero que para que nos divirtamos acá un rato.
Y proyectos locos son algunos de los que ya hicimos. Yo quiero contarles, por ejemplo, que aunque ustedes no lo conocen, por ejemplo, si ustedes salen del Parque del Virrey en bicicleta, pueden atravesar más de 20 kilómetros de ciudad, como 25 kilómetros, llegan a el Parque de la Florida en Engativá por entre un parque, todo el camino, por un parque lineal que atraviesa Bogotá, desde la 88 con octava hasta por un parque espectacular. Bueno, hicimos una autopista para bicicletas que va desde la autopista sur en Soacha hasta Fontibón, es decir, yo puedo garantizarles que en un día normal de tráfico es mucho más rápido llegar en bicicleta desde la autopista sur hasta Fontibón, por la Alameda Porvenir, que en cualquier otra forma de transporte, salvo helicóptero de pronto. Una belleza de proyecto, pero es una ciudad, si ustedes ven eso, parece como Holanda. Son decenas de miles de personas en bicicleta en una autopista para bicicletas de 10 a 15 metros de ancho con los cables subterranizados y demás. Decenas de miles de personas, mujeres, hombres, es otra ciudad, algo maravilloso, ¿no? Algo que además los niños cada vez más y más van también por esa autopista de bicicletas a los colegios que quedan en el sector que construimos, entre otras, en buena medida. Entonces ahora quiero contarles dos proyectos y termino, 5 minutos y termino. El primero es el río. Ustedes habrán visto, las grandes ciudades del mundo tienen ríos por la mitad de la ciudad, ¿no es cierto? Londres, París, Berlín, todas, Roma, etcétera, Melbourne. Entonces yo quiero contarles de dos que me llaman la atención en particular. Una es Berlín y otra es Melbourne. En Melbourne, en el río Yarra, es un riote que pasa por la mitad de la ciudad, entre otras junto a un metro elevado muy lindo que hay ahí junto al río también, ¿no? Y lo interesante, y hay barcos de turismo. Lo interesante de ese río es que tiene casi el mismo caudal que el río Bogotá. Y en Berlín, el río Yarra también, con barcos de turismo y demás, también tiene casi el mismo caudal que el río Bogotá. Entonces, es posible ampliar el caudal del río Bogotá, ampliarlo, 3 veces, 2 o 3 veces, profundizarlo, ponerle un malecón de concreto, hacerle unos muros de retención en concreto, hacerle un malecón con árboles y demás, 100 kilómetros prácticamente desde el Muña hasta Chía, 100 kilómetros para pasear en bicicleta. Construir la ciudad, hay edificios sobre el río, mirando al río, si van pues con los balcones, se va a ver las luces de los edificios por la noche mientras los barcos pasan por el río Bogotá, ¿no? Suena un poco extraño, pero es perfectamente posible y además rentable, porque vamos a coger esa tierra que hay hoy junto al río, que no vale nada, porque se considera que es zona de ronda de río o son barrios muy populares. Y vamos a volver esa tierra una de las tierras más valiosas de Colombia. Va a ser una tierra con vista a lo que va a ser el eje de vida, para evitar que la ciudad se siga regando por toda la sabana y por todas partes. Entonces, pero cuando llegue a Chía, ese río, ese malecón, va a subir al cerro. Y podemos tener un malecón, una especie como de malecón. En todas las ciudades con mar o con lagos hay un malecón para que la gente pase en bicicleta junto al agua, ¿no es cierto? Entonces nosotros vamos a tener un malecón por el cerro, mirando el agua, el lago, que es la ciudad, abajo, la sabana. Además un malecón así, como si fuera por aquí podría pasar, con los avisos explicándole, educando ambientalmente cuáles son los encenillos, los helechos, las bromelias, los robles, cuáles son las mariposas, los colibríes, los búhos, las pavas. Ya en Chingaza hay decenas, hay cientos de venados. No sé si ustedes han ido a pasear a Chingaza, les recomiendo, espectacular. En Chingaza ustedes ven decenas de venados, aquí a 1 hora y media de Bogotá, pero decenas, mire, les garantizo que les suene exótico como estos proyectos, que aquí, junto a este monte, junto a este club, en 10 o 15 años va a tener venados paseando por ahí, silvestres. Esa es la Bogotá del futuro, se van a meter de vez en cuando a las calles de Rosales, como pasa en los barrios gringos que quedan contra el monte, ¿no? Ya están ahí, aquí a 2 pasos. Entonces ese sendero peatonal, que además es un rompefuegos que se necesita, mire, yo creo que una de las características de una buena ciudad es lo siguiente. Una de las características de una buena ciudad es que tenga unos espacios públicos, 1, 2, 3, tan espectaculares que aún los ciudadanos más ricos no puedan dejar de ir.
y entonces se encuentren los más ricos con los más pobres como iguales en ese espacio público. Yo hace 20 años, antes de que llegaran estos intelectuales a gobernar en Venezuela, yo iba allá a Caracas y era maravilloso. Uno subía al Cerro del Ávila y caminaba y eran decenas de miles de ciudadanos, los más ricos, los más poderosos, los políticos, los ministros, los empresarios y los más humildes, todos juntos disfrutando del cerro, ¿no? Eso es lo que yo creo que puede haber en Bogotá, con una serie de subidas que puede ser con cables, con diferentes senderos, un gran malecón que atraviese la ciudad de lado a lado, que además tenga un tubo de este tamaño para controlar incendios. Pero es que van a ser decenas, cientos de miles de personas y luego llegamos con ese malecón al sur, detrás de Usme, y baja por el río Tonjuelo, por otro parque lineal descontaminado, a que se vuelva a cerrar el circuito con el río Bogotá, con el malecón del río Bogotá. Eso es perfectamente posible hacerlo, puede que no en 4 años, pero en buena parte sí. Otro tema, en Usaquén, hace 1000 años yo trabajé en el acueducto, yo fui sugerente del acueducto hace 1000 años. Y compramos los terrenos no solo para el embalse San Rafael, sino para parque, para hacer un gran parque alrededor. No se hizo nada, lo dejamos también diseñado, nada, porque se compraron mucho más terrenos. Se puede hacer perfectamente por concesión, un teleférico que salga ahí de abajo de Santana, Usaquén, pum, arriba en el cerro unos restaurantes encima que ayuden a financiar el proyecto. Bajan al embalse de San Rafael, al parque, la gente puede colgar ahí su bicicleta en el cable, llegan al parque, el embalse de San Rafael, pueden además bajar por un parque lineal que baje por todo el río Teusacá y llegue hasta el río Bogotá, por todo el valle de Sopó y de La Calera, un parque lineal. Tominé, los ciudadanos en Bogotá, ¿dónde salen? Porque posiblemente muchos de ustedes tienen acceso a fincas o a clubes, pero la inmensa mayoría, ¿cómo tienen contacto con la naturaleza? ¿A dónde van? Nosotros tenemos en Tominé un embalse artificial, ahí tenemos también diseñado, eso lo dejamos diseñado, un parque con unos 60 kilómetros de ciclorruta alrededor del parque para que la gente pueda hacer picnic, que los niños vean los saltamontes de barriga amarilla, las mariposas, el cielo, la luna, echen cometa, ¿no? Todo eso es posible, todo eso es la Bogotá que puede ser posible. Entonces, yo simplemente les digo, tenemos y podemos, no solamente realmente enfrentar con éxito los problemas urgentes de mañana, de el orden, la seguridad, la movilidad, sino también soñar y hacer realidad una serie de proyectos que pueden realmente cambiar totalmente el carácter de la ciudad, la autoestima, la integración social, y hacer de Bogotá una de las mejores ciudades del mundo para vivir, para invertir, para hacer turismo, etcétera. Entonces, yo creo que todo eso lo podemos hacer juntos. Como sé que van a preguntar de política antes de que me pregunten, bueno, ¿y cómo se van a aliar o no se van a aliar? En fin, ¿no? Yo quiero decirles, yo he dicho en todos los tonos que hagamos una encuesta, algún mecanismo para escoger un candidato, entre los que queremos el cambio, los que queremos de verdad el cambio. Porque ese es otro tema, hay que tener claro quién es el que tiene una posición crítica sobre lo que está pasando hoy. No hemos recibido una respuesta muy favorable realmente. Pero hay otra cosa. Lo que es cierto es que los ciudadanos vamos a tener que escoger entre la continuidad de lo que hay y lo que estamos representando nosotros. Nosotros a encuestas muy claramente que la alternativa aquí es entre Clara y nosotros. Eso es lo que hay que escoger y al final nosotros seguimos listos a hacer cualquier cosa, pero lo que es cierto es que aquí tenemos que movernos. ¿Y cómo nos movemos? Miren, aquí tenemos que convencer a ciudadanos que no nos apoyen hoy de hacerlo. Es la única manera de hacerlo. Nosotros además, miren, yo, con el apoyo de muchos de ustedes acá, seguramente otros no, que espero que los logremos persuadir, siempre he tenido más de 550.000 votos a la alcaldía. Es decir, y ahí están, y las encuestas muestran que sin partidos, sin lo que sea, no importa, ahí están. Es decir, yo no soy un loquito que salió a la calle, ¿no?, y se le ocurrió lanzarse a la alcaldía. No, este tema no solo me apasiona, para mí esto no es un cargo público más. Yo no es que esté viendo que si no me nombran eso, entonces voy de ministro de una cosa, de ministro de la otra, o de embajador en Washington. No, ese tema no me interesa.
Esto es lo que he hecho aquí y en todo el mundo. Esto es lo que me interesa, estoy convencido que se puede hacer. Pero tenemos una fuerza enorme entre los ciudadanos. Representamos a cientos de miles de ciudadanos. Yo aquí no estoy hablando a nombre propio. Yo estoy hablando porque tenemos cientos de miles de ciudadanos que nos respaldan. Nos falta un poquitico más para ganar. Ahí es donde necesitamos unirnos. Ahora bien, yo también estoy listo si se demuestra que es otro el que tiene más posibilidades de ganar y del cambio y que realmente esté comprometido con el cambio, pues estamos listos, lo respaldamos. Pero hasta ahora lo que nosotros vemos muy claramente, y si ustedes salieran conmigo a dar una vuelta por las calles de Bogotá, les garantizo que estarían también convencidos también de que no hay otro que tenga la fuerza que le permita realmente ganarle a los que han venido gobernando a Bogotá. Pero entonces, y además que nos ha faltado mostrar algunos de nuestros principales factores de fuerza. Carlos Fernando Galán, que está aquí, nos acompaña hoy, y a quien le agradezco mucho el apoyo que nos ha dado. Por ejemplo, él tuvo 250.000 votos la vez pasada. 285, 285.000 votos. Si solamente sumáramos, obviamente eso no suma así tan fácil, los votos de Carlos Fernando y los nuestros, ganamos de sobra, de sobra. Solamente, lo que pasa es que hasta ahora ha habido tan poca publicidad que yo les garantizo que el 97% de los ciudadanos, por ejemplo, todavía no sabe que Carlos Fernando Galán hace parte de este equipo. Yo no digo que me apoye, porque lo que yo quiero es que hagamos un equipo juntos, que hagamos campaña juntos, que gobernemos juntos y con ustedes también. Que lo que se les ocurra, que realmente hagamos. Y además esto no puede ser un gobierno de 4 años, que no nos vuelva a pasar la misma de la vez pasada. Esto tiene que ser 3, 4, 5 gobiernos que tengan una buena gerencia. Ni hablemos del tema de la gerencia, porque es que yo empecé a gritar de los desastres que hemos tenido aquí. Digamos, yo estaba en Kazán trabajando hace como 1 año y medio, algo así, era como en diciembre del año 2013, cuando el alcalde Petro dijo que iba a hacer toda la estatización de las basuras, una empresa pública de basuras, ¿no? Y los señores en Rusia, Kazán, Tartastán, en Rusia, yo les contaba a los que lo estaban trabajando, y se morían de la risa, ¿no? Era una cosa asombrosa. Mire, volver una empresa recolectora de basuras pública, ¿no? Es lo más ineficiente que hay en el planeta. Un camión de esos sale por la mañana y llega por la tarde con otro motor, ¿no? Y ahí los vemos en las fotos del periódico, no me lo invento yo. Ahí hay cientos de camiones parados. Pero no solamente decimos hacer una empresa pública, sino que además la hacemos dentro de la empresa de acueducto, que es la empresa que tiene el factor prestacional más alto de Colombia, más alto que Ecopetrol. Bueno, y entonces la hacemos ahí, ¿no? Entonces reventamos el acueducto, reventamos todo, y yo creo que ahí es donde tenemos que tener, mire, incluso la eficiencia en el acueducto, por ejemplo, hablando de izquierda, no solamente recogen las basuras con empresas privadas en países como Francia. Ustedes saben que hoy tenemos, por ejemplo, en Francia un presidente de bastante izquierda. Lo que pasa es que en esos países tan importantes, aún alguien como François Hollande no logra acabar con el país, aunque hace lo posible. Entonces, porque ya hay instituciones fuertes, pero nuestros países no son tan fuertes para aguantar eso, ¿no? Entonces, pero allá, por ejemplo, las empresas, ustedes ven, hace un mes, ustedes vieron que ustedes que son empresarios y terminan en esos mundos, Empresas Públicas de Medellín compró Aguas de Antofagasta. Ustedes siguen en el periódico, una inversión de casi $1.000 millones en Chile. ¿Por qué compró Empresas Públicas de Medellín Aguas de Antofagasta? Pues porque produce utilidades, produce plata. No solamente da agua, sino que es una empresa. ¿Qué tal una empresa como el acueducto? Semejante monopolio, que trae un agua tan espectacular como la que traemos nosotros de las montañas por gravedad, de chingaza, algo divino, así un agua que la podemos embotellar y es mucho mejor que las aguas que venden en botella, ¿no? Y la desbaratamos. Bueno, en Francia, ¿por qué menciono el caso de Hollande? Las empresas en Francia con presidentes socialistas, en Francia, en España, por ejemplo, son privadas. Hace décadas. Y ni al señor Hollande se le pasó por la mente
estatizar las empresas de acueducto. Se cotizan en la bolsa de París, en la bolsa de Barcelona, las aguas de Barcelona, que también, en fin. Hay dos grandes empresas privadas. Yo no digo necesariamente, o por supuesto, que es que se vaya a privatizar la empresa de acueducto, pero simplemente lo que sí tenemos es que buscar la máxima eficiencia. La máxima eficiencia, porque si no, ese costo de ese ideologismo desgastado, trasnochado, izquierda 1950, que es que volver las empresas una empresa como las basuras de aseo, todos los bogotanos pagamos por ese chiste. Vamos a tener que pagar miles y miles de millones, ustedes y nosotros, por esas decisiones gerenciales desastrosas, ineficientes. Los contratos con los privados pueden que sean muy malos, yo no digo que siempre sean buenos, pero tiene una ventaja, es que uno puede acabarlos, puede renovarlos, cambiarlos, subcontratar otros. En cambio, si ya tiene una empresa pública de esas, con unos sindicatos poderosísimos, etcétera, arreglar eso nos va a volver a costar decenas de miles de millones. Entonces yo los invito a que soñemos y además a que gerenciemos bien, para que volvamos a recuperar para Bogotá esa autoestima, esa confianza en nuestra capacidad, no solamente de soñar, sino de hacer realidad nuestros sueños. Muchas gracias. Los metros subterráneos siempre tienen, generalmente, pues hay veces que no, pero tienen unos sobrecostos altísimos, y aún sin sobrecosto. Por ejemplo, en Sao Paulo están costando 1 kilómetro de metro más de 250 millones de dólares kilómetro. Entre otras que aquí no hemos entrado al todo costo de los costos de operación, ¿no? Que también el costo de operación es de más de $2 por pasajero y no 80 centavos de dólar por pasajero como con Transmilenio. Pero bueno, ¿qué pasa? El costo que aquí se habló es una cosa bien curiosa. El gobierno salió y dijo que costaba 15 billones de pesos, ¿no es cierto? Posteriormente, pero eso lo dijo cuando la tasa de cambio del dólar estaba a 1.800 pesos dólar, ¿no es cierto? Y como el 80% de un aparatejo de esos es costo importado, no solo por los trenes, sino porque todas las máquinas, las retroexcavadoras, todo lo que se utiliza es básicamente importado. Entonces, básicamente con la devaluación había subido a 22 billones de pesos el costo del metro, 21 billones de pesos. Pero también el Banco Mundial decía que lo que había que esperar, como es lógico, eran unos sobrecostos mínimo entre 20 y 40%. Es decir, estábamos hablando de 30 billones de pesos, 30 billones de pesos. De repente la Financiera Nacional hizo unos estudios, ¿no? Yo no sé cómo, ¿no? Y dijo, no, vamos a acotarle 3 kilómetros, a reducir unas estaciones, no sé qué, y ahora ya no cuesta 30 billones de pesos, sino que cuesta 13.5 billones de pesos, y ahí no va a haber sobrecostos. ¡Qué maravilla!, ¿no? Es decir, tenemos declaraciones de Simón Gaviria, director de Planeación Nacional, 10 días antes, diciendo que el metro costaba 21 billones de pesos, sin sobrecostos, pero que los sobrecostos esperados podían ser entre 20 y 40%, y 15 días después, el mismo gobierno nacional, con la Financiera Nacional, dice que no son 21 billones, sino que son 13.5 billones y que no hay sobrecostos. Entonces, aquí estamos jugando con un problema gigantesco para la ciudad. Aquí estamos jugando con unos riesgos infinitos. Los estudios que se hicieron dijeron que no se podían utilizar máquinas tuneladoras en la parte norte, como desde la 13, yo me acuerdo, de la 30 y pico hacia el norte no se podían utilizar tuneladoras. Pues yo no entiendo eso, pero básicamente porque hay problemas de suelos, entonces se subían mucho los costos. El costo de los metros en buena medida es las estaciones. Es una catedral de 2 cuadras de largo a 30 metros de profundidad, ¿no? Entonces, después dijo los de la Financiera que yo no sé cómo sustituyeron a todos los estudios que habían hecho, que así se podía utilizar tuneladora, en buena parte de lo que los otros habían dicho que no se podía utilizar tuneladora. Yo no soy ingeniero, no sé, pero yo lo que entiendo es que se pagaron 70.000 millones de pesos, creo que por el estudio, y luego en unos pocos meses los señores de la Financiera Nacional dijeron que sí se podía utilizar tuneladora, no sé con base en qué estudios, en fin, pero bueno. Lo que es cierto es que yo no soy ingeniero, no voy a entrar aquí a discutir, seguro que muchos de ustedes sí son ingenieros serios que saben de qué están hablando. Lo que yo sí digo es lo siguiente, en todas partes del mundo los metros subterráneos han tenido sobrecostos gigantescos y en unos suelos como los de Bogotá tan complicados,
¿Qué pasa? ¿Por qué se planteó el metro por esa ruta? Mire, los estudios que reevaluaron la ruta del metro dijeron, la Universidad Nacional hizo una revisión del trazado, ¿no? Y la Universidad Nacional dijo que esa ruta era algo así como folclórica o algo, ¿no? Lo que dijo fue sui generis, que una ruta sui generis. ¿Por qué? Porque es muy raro meter uno el metro por la 13 y por la 11, ¿no? ¿Qué es lo que se hizo acá? Primero hubo estudios de Steer Davis que dijo la ruta general, por dónde debía ir el metro. Todos siempre hemos estado de acuerdo en esa ruta general, que es básicamente sale del suroccidente de la ciudad, sube y recorre la ciudad de norte a sur por el corredor oriental, ¿no? Entonces, esos estudios siguen siendo válidos totalmente. Pero la pregunta es ¿por qué se fueron por la 13 y no por la séptima o por la Caracas, que habría parecido rutas más importantes, ¿no? Y lo que pasa es que cuando se contrató el estudio ya del diseño, un funcionario del IDU, seguramente de segundo o tercer nivel, le puso una pequeña frasecita a los parámetros de la contratación que dijo, diseñen la ruta para el metro, pero no se vaya a ir por las rutas de Transmilenio. Entonces de taquito sacó a la séptima y a la Caracas como opción. Entonces la única opción que quedaba era meterse por la 13 y por la 11 para cumplir con lo que se ha pedido el IDU, ¿no es cierto? Entonces, por la 13 y por la 11, obviamente la única posibilidad de hacerlo era subterráneo. Entonces, obviamente nadie va a meter un metro elevado por la 11. Porque ahí sí, ¿verdad? Es feo y destruye el entorno. Entonces, pero por la mitad de la autopista o la mitad de la Caracas, más aún, ¿qué se puede hacer? Uno puede coger la Caracas y decir, congeladas las alturas como están. Le permitimos hacer 30 o 40 pisos, sí deja, eso sobre el tema de las alturas podemos hablar después, el famoso decreto, si deja 10 metros de acera y hace una cosa, entonces a la larga tenemos un metro bien lindo por la mitad, pero con unas aceras de 10 metros. Entonces, en términos de costos, ¿de qué estamos hablando? Pues hoy estamos hablando, yo diría sinceramente que para ser responsables, no hay ninguna razón en el planeta que pueda justificar para que vengan a decir que un metro en Bogotá va a costar menos que los 250 millones de dólares por kilómetro de Sao Paulo. Yo diría que menos de 300 millones de dólares kilómetro no va a costar, más allá de lo que estén diciendo hoy, ¿no? Sinceramente. El metro elevado los están haciendo en 40 millones de dólares por kilómetro en la India. Pero supongamos uno bien caro, supongamos 150 millones de dólares kilómetro, el más caro del universo. Yo creo que podemos tener un metro elevado de 150 millones de dólares, es decir, en el peor de los casos cuesta la mitad de lo que cuesta el metro subterráneo. Es además más agradable, porque yo lo que digo, de ustedes que están acá sentados con todo el respeto, el cariño, el amor y lo que sea, ¿cuántos realmente están pensando en usar el metro? ¿Cuántos se meterían a un metro subterráneo? Porque la inmensa mayoría, por ejemplo, si ustedes tienen amigos mexicanos, que seguramente son también empresarios, presidentes, gente de clase media, alta, en México nadie casi que tenga carro utiliza el metro. Ustedes le preguntan a un amigo mexicano de ustedes, a cualquiera, llámenlo ahora que lleguen a la oficina. No le pregunten que si utiliza el metro, pregúntenle si lo conoce. Si alguna vez en su vida ha ido al metro siquiera de turista, y yo le garantizo 99% que no lo conoce. Bueno, entonces muchos ciudadanos piensan que el metro va a aliviar los trancones. No, ojo, el metro ayuda, el Transmilenio, el metro, el transporte masivo arregla la movilidad, no arregla los trancones. Las ciudades con los peores trancones del mundo tienen metro. Sao Paulo, Ciudad de México, Caracas, Bangkok. Entonces, no pensemos, el metro y Transmilenio arreglan la movilidad. Si quieren hablamos de cómo arreglamos los trancones, es otro tema. Yo trabajo sobre este tema, entre otros, pues, a mí toda la gente que me asesora, ¿no? Como aquí está Andrés Villamizar, nuestro director de campaña, y demás, me dicen, no hable de lo que usted hace por fuera, eso es pecado, no muchos... No. Pero la verdad, yo trabajo en todo el mundo con esto. Mire, el año pasado yo fui miembro de una comisión para pensar el futuro del transporte en Nueva York que creó el gobernador de Nueva York. Había 20 miembros, había solo 2 extranjeros, un ingeniero súper experto inglés y yo. Yo trabajo en esto en todo el mundo. No, yo no es que esté, no en la parte de ingeniería, pero sí claramente en la parte de estrategia urbana, etcétera, etcétera, ¿no?
Más aún, está publicado ese reporte, más en internet, si ustedes pueden mirar los miembros de lo que hicimos ese reporte el año pasado en Nueva York. Entonces, lo que yo creo es simplemente lo siguiente: estamos hablando de una ciudad que necesita muchos recursos para 1000 cosas, para movilidad, necesita hacer troncales, necesita hacer autopistas, necesita hacer vías. El suroccidente, por ejemplo, está totalmente embotellado, hay unas vías cruciales que hay que hacer, la avenida Tintal, por ejemplo, hay que hacer una gran cantidad de inversiones por toda la ciudad, de grandes vías, hay parte que se puede pagar con peajes y con concesión, otras no, hay que hacer pavimentos, entonces tenemos que ser lo más cuidadosos posibles, lo más responsables posibles. Y lo que digo con el metro elevado es que aún con los 10 o 12 meses adicionales que puede tomar, porque todavía no hay diseños de detalle del metro subterráneo tampoco, por supuesto, pues es algo que puede terminarse mucho más rápido y nos ahorra unos riesgos financieros enormes. Pero usted plantea como uno de los problemas grandes de la ciudad la inseguridad. Y es evidente, yo creo que todos somos conscientes de eso, que hay que generarle una solución. Usted nos plantea como parte de la solución generar medidas de seguridad, de vigilancia, de denuncio y de penalización. Pero yo creo que sería importante ver la causa de ese problema. ¿Dónde es que se genera ese mundo de delincuencia? ¿Dónde está el caldo de cultivo? Y seguramente que si miramos la estratificación, los grupos sociales de la ciudad, pues vamos encontrando la respuesta. Entonces, ¿cuál es su planteamiento para buscar que esos sectores desposeídos, esos sectores carentes de oportunidades de educación, salud, ingreso, puedan superar ese problema? Que se pueda ir haciendo una transformación desde la base y que estas capas sociales puedan ir acercándose al mundo de las oportunidades, al mundo de la educación, al mundo del ingreso, de la calificación y sobre todo buscando que esto de alguna forma disminuya, vaya calmando de cierta forma la candencia, el calor de la confrontación, el riesgo para la ciudad con estos dos frentes tan claramente definidos y que a la vez estos frentes son los que generan oportunidad de manejo de campañas políticas donde se capitalizan estas situaciones para llegar a los resultados que creo que son los menos benéficos para la ciudad. Muchos de esos sectores más pobres en los barrios marginales de la ciudad son los que progresan, se esfuerzan, construyen sus casas, construyen sus barrios, son gente absolutamente maravillosa. No es que los pobres sean más delincuentes, hay delincuentes de todos los niveles, de estrato 6 sabemos, pues operan de manera distinta a veces, pero por supuesto que hay que hacer un trabajo de prevención con, por ejemplo, deportes. Yo estoy convencido, hay que hacer unos grandes centros culturales y deportivos, hay que hacer canchas. Nosotros hicimos, por ejemplo, la primera cancha de fútbol de pasto sintético en Colombia, la hicimos en Usme, en el barrio de La Aurora. Yo creo que una cancha de fútbol 5, así 5, pequeña, iluminada, produce a veces más seguridad que un CAI, porque los jóvenes tienen algo que hacer de día, de noche, hacer campeonatos, etcétera. Pero también para que haya estas oportunidades de empleo de que usted habla, también es importante hacer una serie de pasantías. Por ejemplo, ustedes como empresarios pueden ayudar a que muchos jóvenes tengan unas pasantías. Uno de esos jóvenes, ¿sabe lo que les falta? Es una recomendación de que trabajaran en una empresa seria, 6 meses. Entonces, todos esos programas, estoy completamente de acuerdo que hay que hacerlos, tienen toda la razón. Ahora bien, yo quiero señalar que no es que a veces la izquierda tenga fuerza en esos barrios porque son los que han trabajado por ellos, no, les aseguro, ustedes pueden tener la tranquilidad, la absoluta tranquilidad de que nosotros hicimos muchísimo más por esos barrios,
populares que cualquiera de los gobiernos llamados de izquierda en Bogotá. Nosotros legalizamos más de 400 barrios. Todo el occidente de Bogotá era ilegal cuando llegamos a la alcaldía. Todo el occidente se inundaba. Todo se inundaba el occidente de Suba, se inundaba el occidente de Engativá, se inundaba todo el occidente de Kennedy, de Bosa, hicimos las estaciones de bombeo, hicimos la conexión, por ejemplo, del occidente de Suba a la 80, que les ahorró, yo creo que 2 o 3 horas de camino cada día a los barrios del occidente de Suba como Santa Cecilia, Lisboa. Llevamos el agua a la parte alta de Ciudad Bolívar, dejamos toda la ciudad cubierta con agua. Y otra vez, por incapacidad de esta empresa de acueducto politizada y desastrosa, hay ya un montón de barrios en Bogotá que no tienen no solamente alcantarillado, sino que no tienen agua. Hicimos la planta de tratamiento del Dorado en Usme, arreglamos el problema de acueducto en Usme, hicimos, como les digo, 47 colegios, hicimos casi 1000 parques en los sectores más populares. Entonces nosotros, pueden estar seguros, hay que trabajar en los sectores populares y lo hacemos. Ahora bien, somos buenos para mejorar la vida, tal vez no somos tan buenos para hacer política, pero lo cierto es que usted tiene toda la razón. El tema de la prevención, y nosotros por eso hicimos, por ejemplo, unos trabajos de rehabilitación enormes, llegamos a tener más de 1.500 exhabitantes de la calle rehabilitados, trabajando como contratistas del distrito. Me parece bien lo que hizo Petro ahora de hacer este centro de atención para indigentes adultos. Nosotros habíamos tenido uno con Gilma Jiménez y luego lo acabaron después, pero por supuesto tiene toda la razón. Que el tema de prevención, con actividades deportivas, culturales, con pasantías, con apoyo a consecución de empleo, con una mejor educación, un mejor acceso a la educación técnica, etcétera. Usted tiene toda la razón y ese tema es igualmente importante, el tema de la prevención, tiene toda la razón para llegar a tener una ciudad segura, acabar con evitar la drogadicción, la deserción escolar. Hay una correlación altísima. Si logramos solamente evitar la deserción escolar, hay una correlación altísima entre deserción escolar y delincuencia. Son la materia prima para estas bandas organizadas que reclutan ahí. Tienen toda la razón y por supuesto eso también lo hacemos y lo haremos. ¿Qué es lo que hace el polo, la extrema izquierda, que con esos resultados tan desastrosos que todos vivimos todos los días y que lo compartimos con personas de escasos recursos, de medianos recursos, de altos recursos, todo el mundo comparte la opinión, pero el resultado siempre es catastrófico? ¿Qué es lo que hace la extrema izquierda? ¿Qué es lo que hace el polo democrático? ¿Qué es lo que hace la oposición en este caso para sobrevivir políticamente con esos resultados tan desastrosos? Es inentendible, pero el resultado finalmente es que ellos ganan y llevan 4 administraciones. Yo, como les digo, hicimos mucho más obras. El tema de estos gobiernos es que además tampoco les mejoran la vida a los ciudadanos. Ustedes pueden estar tranquilos y seguros de que nosotros hicimos 1000 veces más obras para mejorarle los barrios. Además aquí hay una cosa que, como decía la Biblia, es mejor enseñar a pescar que regalar el pescado. Pero a veces ellos son más especialistas en regalar el pescado. Y regalan dineros aquí y allá. Yo conversaba con mi portero ayer, que vive en la parte alta de Ciudad Bolívar, decía que van y les ofrecen, que les dan mercados durante 3 meses, ¿no? Un mercado semanal durante 3 meses, en fin. Pero tal vez sí no hemos sido efectivos en comunicar. No hemos sido suficientemente efectivos en comunicar, no hemos sido suficientemente irresponsables en... Es que regalar cosas, regalar y sin importar si desbaratamos las entidades. Ustedes ven lo que pasó, regalan los subsidios en el tema del Transmilenio y ahora dicen que hay que subirle las tarifas ya. Pero por supuesto, yo creo que no, pero sin embargo le digo lo siguiente, los ciudadanos de menores recursos son también muy sabios. Y no vaya a creer que el apoyo que tienen estos gobiernos es solamente en los sectores populares. Las encuestas que nosotros tenemos, por ejemplo, muestran que estamos bastante parejos en todos los estratos. Ellos, digamos, nos superan un poquito en estratos 1 y 2. Nosotros, yo gano en estrato 3, pero es muy parejo en todos los estratos, obviamente, de manera que no vaya a creer que los que eligieron al presidente Chávez fueron los sectores más pobres de Venezuela. Yo le aseguro que entre sus vecinos y personas que conoce, hay personas que votan por ellos.
¿Cuál es su plan con la economía naranja? Que esta es una empresa de servicio, esta es una ciudad de servicios y todo lo que es la economía digital. Y lo otro, pues hace muchos años creemos en sus proyectos, en su capacidad gerencial. Seguimos votando, pero no nos gusta seguir perdiendo. Entonces necesitamos que nos diga qué hacemos para poder ganar. Muchísimas gracias. Miren, yo les digo, yo espero que ganemos y necesitamos todo su apoyo y nosotros hemos dicho que estamos listos a hacer todo lo necesario. Si hay otra persona, vuelvo a insistir, que tenga más posibilidades que nosotros, estamos listos a apoyarla, pero todo lo que vemos nosotros es que tenemos la mayor fuerza. ¿Cómo ayudar a que ganemos? ¿Cómo ayudar? Mire, necesitamos convencer gente que no nos apoye hoy, que cada uno, mire, nosotros, como les decía, hemos siempre tenido, yo tuve 570,000 votos, siempre he tenido gente como ustedes, así, doctor Mario, que nos apoya con tanta generosidad y confianza que me compromete en lo más profundo de mi ser a trabajar duro y a tener toda la integridad y la seriedad para merecerlo. Nos faltan 200,000 votos para ganar. 200,000. Si cada uno, es decir, si la mitad de las personas que nos apoyan consiguen un voto adicional, con eso ganamos. Si ustedes logran convencer a alguien que hoy no nos apoye, convencer a 2, a 3, a 5, ahí es donde está la diferencia. Nos falta esto. Necesitamos que participemos todos en ese esfuerzo. Tiene que ser una cruzada porque es nuestra vida. Este no es un tema, vuelvo a insistir, este no es un tema de los políticos. Este no es un tema de la política, es nuestra vida, es nuestro país, es nuestra sociedad, es nuestra calidad de vida para nosotros. Es posiblemente, mire, cada uno de ustedes seguramente, su vida o la de sus hijos o la de sus nietos no va a cambiar mucho si logran duplicar sus ingresos. En cambio, la vida suya y la de sus hijos y la de sus nietos va a ser muy distinta y mucho mejor si logramos gobernar bien a nuestra ciudad y sacarla adelante. Es posiblemente más. Entonces esta tiene que ser una cruzada de todos para sacar a nuestra ciudad adelante. Y yo estoy convencido que si todos tenemos que hacerla y todos, más aún, después tenemos, vuelvo a insistir, a hacer campaña juntos y a gobernar juntos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Por ejemplo, me dice, ¿qué hay que hacer con la economía de servicios? Pues necesito que ustedes me ayuden. ¿Qué es lo que hay que hacer? Juntos. ¿Qué creo yo? Uno de los grandes recursos que tiene Bogotá es que tiene no solo economía de servicios en general, de diseños, de ingeniería. El otro día me encontré muy emocionado en el avión con un señor que tiene una empresa acá que dice que con 2,000 ingenieros, creo que canadienses, que exportaban diseños de pozos petroleros al mundo entero desde Bogotá. No, mucho, los pozos petroleros en Kazajstán los diseñaban aquí en Bogotá. Ese es el tipo, digamos, Bangalore. India, ¿por qué exporta en buena medida software y demás? Porque no tiene sus grandes ciudades en los puertos. Entonces, más que exportar cosas, exporta por internet. Entonces, no importa que las conexiones por carretera sean tan buenas y demás, porque finalmente lo que están exportando va por... Bogotá tiene unos recursos importantísimos en su universidad. Yo creo que tenemos que apoyar a las universidades como sea el recurso más valioso. Pues obviamente tenemos otros servicios, bancos, servicios médicos, etcétera, muy valiosos, muy importantes. Pero las universidades en particular son un tesoro que tenemos. Hay que ayudarlas, por ejemplo, que la alcaldía les ayude a expropiar los predios que necesiten para que se amplíen sus instalaciones. Si quieren las universidades crecer, facilitarles, mejorar las condiciones en barrios donde se han instalado las universidades, de comunicaciones, de espacio público, de seguridad. Casi que todo lo que quieran las instituciones educativas, que les ayudemos. Por ejemplo, si van a comprar predios para expandirse o para hacer campos deportivos y demás, que la alcaldía les apoye, si es necesario, utilizando la expropiación. En Estados Unidos, la patria del capitalismo del mundo, se utiliza lo que llaman la expropiación para privados y no para universidades, ¿no? Porque si se considera que es necesario que un sector se redesarrolle, y esto es un caso muy interesante, a los que les interesa en esto, los juristas acá, si se meten a internet, no, un caso que se llama el caso de New London, Connecticut, de hace como 10 años. Una pelea porque un municipio iba a hacer unas expropiaciones, pero siempre se ha expropiado en todo el mundo para hacer carreteras o puertos o aeropuertos. Lo que no es normal es expropiar para hacer un redesarrollo urbano, para hacer vivienda privada, ¿no? Y en Estados Unidos. Y esto fue a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y la Corte Suprema de los Estados Unidos falló favorablemente que se podía expropiar
para hacer proyectos privados. Y más aún en el caso de las universidades. Entonces yo creo que una de las cosas importantes que tenemos que hacer, en mi opinión, es apoyar de todas las maneras posibles el fortalecimiento de nuestras universidades. Pero obviamente habrá mil cosas más y estamos listos a escuchar, a aprender y a trabajar con ustedes para hacer las otras 100 cosas que hay que hacer. Viéndola a usted, pues yo me ratifico en haber votado por usted las últimas... ¿Cuántas veces se ha lanzado? No tenemos la menor duda de que esta ciudad necesita un gerente y usted es el gerente para esto. El único problema es que no gana. Y en mi grupo de mejoramiento del foro, ayer, somos 11, yo les digo, bueno, mañana vamos a ir a Peñalosa. Y el concepto estaba totalmente dividido y creo que el grupo estoy yo solo. Mauricio, tú no estabas, pero bueno, aquí está Mauricio. Pero los demás, digamos, el pensamiento de los demás es, mire, Pardo le gana a Peñalosa porque Pardo es político y tiene el Partido Liberal y tiene la maquinaria. Y lo que nosotros vemos es que Pardo y Peñalosa se van a dividir de nuevo el de la gente que no estamos con el polo y nuevamente el polo va a salir elegido con esta señora, cuarta plaga que le cae a esta ciudad. Sí, tenemos 3 plagas que nos han caído. Entonces, usted como líder no nos puede llevar de nuevo a una derrota. Y de su discurso hoy, al único que atacó de frente, creo que fue Pardo. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para que usted y Pardo se unan y hagan algo como lo que está haciendo Santos y Vargas Lleras en la presidencia? Cuando oíamos aquí a Francisco Santos decir lo que iba a hacer como alcalde, y él pues destacó todo el programa de obras públicas que hay que hacer en Bogotá, uno decía, necesitamos un Vargas Lleras en Bogotá que se dedique a eso, a hacer todas las obras que llevamos 20 años esperando que se hagan y no se han hecho. Entonces, ese es el primer punto. Tengo 3. Segundo, estuve en Shanghái en octubre del año pasado y descubrí una ciudad que es, para mi gusto, antes de ir a Shanghái, París era la ciudad que yo veía la mejor planificada, mejor hecha. Shanghái tiene una maqueta en el Museo de Shanghái, que es la maqueta Shanghái 2025. O sea, ¿cómo espera el gobierno chino que esté Shanghái para el 2025? Lo invito a que trabajemos en eso y a que invitemos a todos estos presidentes a que hagamos un grupo de pensamiento acá que nos permita trabajar de largo plazo en la ciudad que usted está planteando. A mí no me cabe la menor duda que el Sena en el siglo XVIII era una cloaca igual al río Bogotá y que un grupo de líderes, como los que estamos aquí, fueron capaces de ponerse de acuerdo y diseñar una nueva ciudad. Entonces, aquí queremos hacer un grupo de pensamiento que apoye la Bogotá sin el tema político, porque aquí no necesitamos política, aquí lo que necesitamos es 2 temitas que no se me pueden quedar. 1, qué desastre lo que hizo Petro en la carrera 7ª y el centro de Bogotá. Está desbaratada la Candelaria y la carrera 7ª es un verdadero desastre. ¿Qué va a hacer usted si llega a la alcaldía con eso? Y por último, el tema del turismo, que es donde yo llevo 40 años dedicado en esta ciudad. Yo creo, sinceramente, que Bogotá es una ciudad espectacular, es el destino turístico número 1. ¿Y cuál es el plan de desarrollo turístico para que esta ciudad siga siendo el principal destino turístico de Colombia? Gracias. Por supuesto que juntos tenemos que hacer ese plan de largo plazo. No estamos soñando, eso es lo que estoy proponiendo, algunas de las ingredientes de cómo hacer una mejor ciudad. Es que, miren,
Cuando nosotros llegamos a la alcaldía, los parques de Bogotá están todos abandonados. ¿Sabían? En la alcaldía Mocus comenzaron felizmente a recuperarse algunos de los grandes parques. Los parques son fundamentales. Por ejemplo, Horacio decía, tenemos que hacerlo juntos. Cuando llegamos a la alcaldía, posiblemente no había una cuadra en todo Bogotá ni en Colombia donde alguien en silla de ruedas pudiera ir de una esquina a la otra. No había una cuadra. Y no estoy exagerando. Y si ustedes traten de acordarse a ver dónde había una cuadra, todavía en más del 90% de las cuadras de Bogotá, alguien en silla de ruedas no puede ir de una esquina a la otra. Y a lo que nosotros se nos olvida es que buena parte de nosotros, seguramente por lo menos la mitad, terminaremos nuestros días en silla de ruedas. Entonces hoy no nos importa que los que andan en silla de ruedas estén encerrados en su casa, pero tal vez lo vamos a sufrir después. Pero ojalá por lo menos tengamos nietos y queramos sacar los nietos en coche, y los coches tampoco pueden pasar en la mayoría de las calles de Bogotá. Pero ese modelo de ciudad, de cómo la queremos, hagámoslo juntos. Mire, yo siempre he querido eso, y con cualquiera que sea, las cosas que me duelen con estas administraciones es que no han sido además absolutamente arrogantes y han hecho locuras y no han querido hablar con nadie. Yo le pedí una cita a Lucho Garzón y fui y me reuní con él 3 horas, que además hoy lo aprecio mucho y demás, pero me reuní con él 3 horas para darle recomendaciones de lo que yo creía que había que hacerse. Obviamente él pensó que era un complot con su mentalidad tal vez, y hizo todo lo contrario de lo que yo le había recomendado. Con Petro también, me reuní con él después de que ganó, porque uno tiene interés. Con Samuel hasta no llegó mi civismo. Me reuní con él para tratar de hacer sugerencias. Obviamente le importó 5. Entonces yo creo que todos, dentro o fuera del gobierno, tenemos que participar y hacer ese gran plan de largo plazo para nuestra ciudad, de cómo debe ser. Hay 1000 cosas para ajustarle al POT para hacer una ciudad mucho más agradable, más segura. Tiene que ver con el diseño también, podemos hablar de eso después. Sobre Pardo, no me acuerdo haber atacado a Pardo, sí, pero yo he dicho todo lo que, ¿qué más puedo decir? Yo he dicho, estamos listos a hacer un acuerdo, a escoger con una encuesta. Más aún, casi que he dicho incluso que si es que vamos perdiendo, al final que estamos dispuestos a retirarnos, a apoyar a otro. Pero lo que pasa es que también tenemos que escoger al que tenga más. ¿Qué más puedo decir? ¿Alguien ha dicho algo parecido? Al revés, gracias a estas generosidades mías, han salido a decirle a la gente en los barrios y me dicen a cada rato, ¿que usted se va a retirar? ¿No? Entonces eso para una campaña no es lo más efectivo, ¿no? No es exactamente muy brillante. Aquí mis amigos de mi campaña están que me regañan, aquí me está mirando feo Carlos Fernando, ¿no? Por decir estas cosas. Pero ¿qué más podemos hacer? Bueno, ¿qué más podemos hacer? Lo que pasa es que nosotros vamos adelante en las encuestas, nosotros somos los que tenemos posibilidad de ganarle a Clara, la alternativa realmente es Clara o Peñalosa. Entonces, usted me dice que es que Pardo es muy buen político. Pardo sacó 40.000 votos en Bogotá cuando se lanzó a la presidencia. Es que la gente dice, ¿cómo sería esa campaña de poco exitosa que ni se acuerdan ustedes que fue candidato a la presidencia? Ni se acuerdan, ¿no? Entonces no es que sea tampoco aquí exactamente el máximo líder pues de multitudes y exitoso en las campañas, ¿no? Nosotros hicimos una campaña presidencial y estuvimos encabezando y casi a pulso, sin partido prácticamente. Tuve 1.200.000 votos en la presidencial, etcétera. Entonces, yo sí creo, con todo el respeto, no estoy de acuerdo con que digamos que es que Pardo es mejor político. Miremos qué es lo que él ha hecho como político. ¿No? Mejor político, ¿a qué fue elegido? No, miremos cuando se lanzó a la presidencia, revisemos las cifras, 40.000 votos en Bogotá, quedó de último en la consulta liberal. Entonces, ¿cómo sería poco exitoso que ustedes ni se acuerdan que fue candidato? ¿No? Entonces, aquí yo sí creo en eso, yo no vamos a entrar a discutir cuál es el mejor alcalde, pues si uno se lanza es porque uno cree que sería el mejor, ¿no? Pero eso no lo vamos a discutir, discutamos cuál es el que tiene más posibilidades de ganar, eso es lo que vamos a discutir. Y nosotros, en las encuestas que tenemos nuestras, estamos de lejos con más posibilidades de ganar. Y ojalá ustedes salieran conmigo un día a recorrer, pero no digo el Parque El Virrey, no, salgamos en Bosa, salgamos en Usme, a ver quién es el que tiene más capacidad, y salgan después con Pardo, y vean a ver cuál es el que tiene más posibilidades de ganar. Entonces, nosotros hemos hecho hasta lo imposible,
Más no podemos hacer, incluso todos mis asesores me regañan es porque se me va la mano diciendo que estamos listos a hacer equipo y a unirnos y demás. Ahora bien, el último punto del turismo. ¿Que están dispuestos a unirse? Ah, no, hagan una encuesta ustedes, háganla. Yo los invito, hagan una encuesta, háganla. Yo los invito a que ustedes, Foro de Presidentes, ¿por qué no se gasta 20 millones de pesos? Contraten una encuesta. Yo los invito, yo les hago el siguiente desafío. El Foro de Presidentes, hagan una encuesta ustedes, contratada por ustedes, la semana entrante, dentro de un mes y medio. Y oficialmente apoyen al que gane esa encuesta. Háganlo. Háganlo. Háganlo ustedes si no me creen la que yo le estoy dando. ¿No? Entonces, ahora bien, si en la encuesta esa dice que Pardo gana, apóyenlo. Yo estoy absolutamente convencido que no gana. Pero bueno, es que las tenemos, pero bueno. Si nosotros decimos que hagamos una encuesta y que el que gane la encuesta es apoyado por los otros, si están tan seguros que van mejor en las encuestas, ¿por qué no aceptan? ¿No les parece un poco raro? ¿No? Entonces, sobre el tema peatonal, bueno, que es que esto es más divertido la política, ¿ve? Pero es menos... El turismo es una... ¿Qué es lo que hacen ustedes cuando van de turistas? Bueno, gastar, exacto. Caminar y ver gente. Si uno llega a una ciudad que no conoce, ¿qué es lo que hace? Le dice al conserje del hotel, ¿dónde hay un sitio para caminar y ver gente? ¿No es cierto? Caminar y ver gente. Y si le dice el conserje del hotel, no, vaya al centro comercial, pues uno se va para atrás como Condorito, ¿no? Porque los centros comerciales con la globalización, pues todos tienen las mismas tiendas. Todos las mantienen, no importa que ustedes estén en el invierno en Moscú o en tropical Singapur, los mantienen a la misma temperatura. O sea que adentro ustedes no saben dónde están, no ven la vegetación, no ven las montañas, no ven la arquitectura. Si a ustedes los vendan y los ponen entre un avión 10 horas y los meten en un centro comercial, ustedes no saben si están en Estambul, en Miami, en Barranquilla, ¿no? Entonces, o en Bogotá. Los centros comerciales en Bogotá han venido reemplazando al espacio público como lugar de encuentro. Ese es uno de los síntomas de una ciudad enferma. La gente en Bogotá va al centro comercial no a comprar. Van es porque es el único sitio seguro, agradable para caminar, el único sitio limpio, bien iluminado, seguro. Los centros comerciales son el refugio de los ciudadanos para escaparse de una ciudad desagradable, insegura, peligrosa, en fin. Entonces, la ciudad tiene que aprender del centro comercial. Es decir, nosotros, eso no lo digo, tenemos que volver el espacio público de la ciudad más como un centro comercial, donde pueda caminar la silla de ruedas, ir la silla de ruedas, que sea iluminado, que sea seguro, pero que además estemos afuera. Entonces, la ciudad para caminar, esa ciudad segura, es la que necesitamos, lo que necesitan los hoteleros. Lo que la gente quiere hacer es caminar al restaurante, ¿no? Pero bueno, sí. Tengo dos preguntas frente a lo que mencionaba. Usted mencionaba poner parte del metro en Mosquera y todos los proyectos del río. Entonces ahí viene una pregunta que han tocado los otros y no ha tocado usted, y es la relación con los vecinos. ¿Cómo se pretende manejarlo? Porque pues ya poner algo del distrito en Mosquera, creo que hasta por temas legales aquí en teoría todo el mundo le parece que eso es horrible porque yo no puedo invertir plata de Bogotá afuera. Uno. Y otra cosa que ha surgido de la discusión es, y no le hemos preguntado realmente a los anteriores, me surgió ahorita, es ¿qué tenemos que hacer para consejo? Siempre hablamos de alcalde, pero el consejo es el que establece algunas bases también para que el alcalde pueda hacer o no pueda hacer. ¿Qué tenemos que mirar hacia el consejo de los concejales para poder trabajar en esa parte también? Porque no es solamente una persona, realmente es un equipo, y hemos pensado en el equipo ejecutivo, pero no en el equipo legislativo, que me parece que a veces igual importante. Yo creo que hay que escoger uno por uno, son importantísimos, hay muchos buenos, pero por ejemplo... Piensen, por ejemplo, en unos que yo les recomendaría, Lucía Bastidas, que está con los verdes, Diego Lacerna, que está también en los verdes, pero hay muchos buenos, escojan en diferentes partidos. Cambio Radical tiene algunos buenos también, en fin, en todas partes hay buenos, regulares. Nosotros, ahora bien, hay una cosa que está diciendo alguien que es que no podemos gobernar porque no tenemos consejo. Yo cuando gané la alcaldía, yo no tenía concejales, gané como independiente. Tuve una concejal, mi concejal era Patricia Cárdenas, ¿no?
y tuvimos una excelente relación con los concejales y logramos sacar adelante las cosas. O sea que ese no es un tema, uno con respeto con los concejales, dándoles el crédito, teniendo claro que ellos tienen mucho conocimiento de la ciudad que uno no tiene, porque ellos finalmente han estado recorriendo durante años todos los barrios, etcétera. Uno puede hacer un equipo con ellos de manera respetuosa, sin clientelismo y tener las mayorías que se necesitan para hacer las reformas que se requieren. Miren, los concejales que trabajaron conmigo, los concejales, pregunten a cualquiera de los concejales que estuvieron en el consejo cuando yo estuve en el consejo y verán que tuvimos una excelente relación. O sea que ese tema, no. Y el otro tema que usted me decía, ¿cuál era? El del... Mosquera y eso. Miren, lo más brillante que pasó, afortunadamente aquí hay mucha política, el tema más grave que tiene Bogotá hoy es que está creciendo fuera de Bogotá. En buena medida por culpa del alcalde Petro. Las medidas que tomó Petro fueron desastrosas. Digamos eso de que no crezca Bogotá en el norte, es un desastre. La reserva forestal que ellos crearon, que se creó en el norte, es una reserva forestal, es la única reserva forestal del mundo donde no hay árboles. Son potreros con pasto quicuyo, ¿no? Entonces son 1.400 hectáreas. Nosotros necesitamos ambientalmente, es una ciudad compacta, pero no compacta a la loca como están planteándolo. En todas partes hay controles de alturas. El 80% de Manhattan tiene toda clase de controles de altura. No se puede hacer edificios de 50 pisos en todas partes. Los sitios más atractivos de Nueva York son, digamos, el Village, por ejemplo, donde son edificios de 4 pisos, ¿no? Entonces, por ejemplo, Bogotá tiene 5.000 hectáreas al norte. 5.000 hectáreas al norte, donde podían caber 1,5 millones de personas con unos 300 habitantes hectárea, con grandes parques, etcétera, con transporte masivo, una cosa bien planeada. Bogotá sí tiene una reserva forestal en sus cerros, y eso es lo que hay que proteger. Y se puede proteger, y hay que hacer un gran parque que cruce, digamos, desde los cerros hasta el río y demás, para que los pájaros y demás caminen y lleguen, atraviesen la ciudad. Todo eso se puede hacer, pero también se puede desarrollar el norte en alta densidad. Hoy, si no ponemos esos 1,5 millones de personas en Bogotá, se van a ir y a ocupar no 5.000 hectáreas, sino 25.000 hectáreas en Tocancipá, en Chía, donde es imposible darles transporte masivo. Entonces, ahora bien, la relación con los municipios. Lo más brillante que ha pasado en Bogotá fue la fusión de municipios en 1954, que fusionó Bogotá con Usaquén, con Suba, con Engativá, con Fontibón, con Bosa y con Usme. Eso fue brillante porque mal que bien le permitió a Bogotá tener unas instituciones serias, una capacidad de planeación, que es lo que tiene que tengamos hoy la sesión de la LO, por ejemplo, cosa que no existe en Chía, ni en Cota, ni nada, donde ha habido un caos absoluto. No, unos municipios que no tienen ninguna, incluso Chía, donde hay unas clases medias altas, es un desastre, es una ciudad sin vías, sin parques, sin nada. Bogotá parece París junto a Chía, ¿no? Entonces, yo lo que creo, lo lógico sería, además eso lo que va a permitir en Bogotá es que haya una redistribución del ingreso enorme, porque se captan recursos en las zonas ricas de Bogotá, donde los estratos 6 pagan impuestos muy altos y tarifas muy altas y no usan los servicios ni de salud, ni de educación, ni de jardines sociales, y todo se reinvierte en los sectores más pobres. Entonces Bogotá es una poderosísima máquina de redistribución del ingreso. En Chía no, entonces digamos, en Chía y Tocancipá, por ejemplo, lo que les contaba, Chía tiene 32% de hogares con carro y Bogotá solo 22%. Es decir, hay mucho menos pobres. No es porque haya más ricos en Chía, sino porque hay menos pobres. No hay ciudades Bolívar, ni Usme, ni cosas de ese estilo. Entonces, nosotros tenemos un problema gravísimo. Se están yendo muchos pobres a Soacha y hay unos problemas de desarrollo ilegal complicadísimos. Y no hay cómo transferir recursos, ni tener una institución que planifique transferir recursos de Sopó o de Chía hacia Soacha. Lo ideal realmente, si fuéramos serios, deberíamos fusionar eso en una sola ciudad. Si no quieren fusionarse con Bogotá, que se fusionen en una sola ciudad entre ellos. Pero si no, para no hablar de teorías de largo plazo, hay que tener una excelente relación con el gobernador. Yo quiero decirles incluso una chiva. A mí me parece, por ejemplo, que hay que tener una buena relación con el gobernador. Y yo, en mi opinión, a mí no, como yo no tengo partidos que me apoyen ni nada, yo no tengo que pedirle permiso a nadie. Yo quiero decir que a mí me gusta Nancy Patricia Gutiérrez para gobernadora de Cundinamarca. Punto. Y yo la voy a respaldar. A mí no me importa que ellos me respalden a mí o no. Entonces, para hacer un excelente trabajo con la gobernadora y con los candidatos y con los alcaldes de la región, y tenemos que hacer una excelente planeación, pero hay que tener una institucionalidad y Bogotá tiene que poder hacer inversiones, tenemos que hacer proyectos conjuntos, en particular desarrollar todo el suroccidente, juntos.
hacer una gran ciudad conjuntamente con la gobernación, con Mosquera, con Soacha. Y si se desarrollan otras instituciones, mejor, pero antes que nada yo creo que tiene que haber, yo creo que con buena voluntad se pueden sacar adelante muchos proyectos de manera conjunta, y si se desarrollan las instituciones más fuertes, yo creo que lo ideal, mi posición es que se fusionaran todos esos municipios en otra gran ciudad, que quedáramos dos grandes ciudades una junto a la otra. Porque las áreas metropolitanas y demás, eso es muy etéreo, realmente no tiene dientes, ni recursos, ni nada para que funcione. Hoy no hay en Colombia una institucionalidad que realmente permite hacer esa... Necesitamos, por ejemplo, prolongar todas las vías de Bogotá hacia afuera, hacia Mosquera, hacia Soacha, prolongar la avenida Villavicencio hacia el occidente, prolongar la 1 de Mayo hacia el occidente afuera de Bogotá, prolongar la avenida de las Américas hacia el occidente, en fin, hay muchas cosas que yo creo que no necesitan incluso instituciones, que los podemos hacer Gobierno nacional, gobernación, municipios con una buena relación. Gracias a usted, y nunca terminaremos de reconocérselo, Maloca es dueña del lote donde está ubicada, cosa que nos garantiza vida muy larga, no eterna, pero sí de seguir trabajando por la cultura ciudadana en ciencia y tecnología. Información propuesta para el doctor Fernando. Hay un grupo al cual pertenecemos varios de acá a este grupo, un grupo muy importante de bogotanos que estamos trabajando por la visión Bogotá 2025, apoyados por la Cámara de Comercio. Y a mí me parece que falta muchísimo que nos inspiren con la visión de Bogotá. Medellín, la ciudad más educada, Medellín ahora la ciudad más innovadora. Las comparaciones son muy interesantes. Esa inspiración de innovación, y pues el doctor Mario Huertas decía, Bogotá es una ciudad de servicios. Para tener 8 millones de habitantes en una región como lo es la RAPE, que somos 4 departamentos más Bogotá, Bogotá tiene que pasar del servicio al producto innovador que rompa realmente el tema de la economía. Entonces, ciencia, tecnología e innovación son fundamentales. Estamos haciendo un trabajo que se llama Bogotá Especialización Inteligente, para entender cómo la ciencia, la tecnología y la innovación van a transformar la economía, y cómo, por ejemplo, ahora se llama Biopolo, se va a llamar Biopolo, etcétera, cómo articular los planes de gobierno con estos temas, porque a veces el desastre de nuestra cotidianidad, de la no movilidad, inmovilidad, seguridad, etcétera, nos hace perder ese sueño, esa chispa de una visión contundente que ni siquiera al 2025, Japón piensa a 100 años, etcétera. Cómo transformar la economía y una sociedad culta, innovadora, una sociedad que aprende, donde la educación vaya mucho más allá del aula y sea para todos y todas las ciudadanas. Doctor Peñalosa, yo también voté por usted, ¿no? Espero que no se haya arrepentido. Yo quiero hacer un par de comentarios y una pregunta. Pues yo no camino mucho en la ciudad, prefiero el campo, pero en estos días me lancé a caminar de la calle 77 como a la calle 90 por la carrera 11 de noche, y casi me atropellan, pues, es decir, las bicicletas que pasaban por ahí, que eran más bien pocas, pasan a una velocidad impresionante, no había mucha luz. Ese es solo un comentario para inventario. El otro tema es que cuando usted sube en contra del metro, pues, o yo pensé que usted estaba en contra del metro, yo decía, bueno, pero el doctor Peñalosa, ¿por qué está en contra del metro? Cuando Petro dijo que sí, que él sí quería hacer el metro, yo dije, ese es un problema para las elecciones. Yo noto, pues, que ahora usted dice que sí, que sí va a hacer el metro, o sí haría el metro, pero lo que yo noto, pues, viniendo del sector privado, es que usted dice que sí va a hacer el metro, pero dentro de su charla usted mencionó una cantidad de cosas en contra del metro, y en verdad no mencionó cosas favorables del metro, como comentario. Es decir, mencionó que una de las cosas de Grecia era lo del metro, que Sao Paulo era carísimo, que Barcelona había suspendido, una cantidad de cosas negativas que daba a entender que en verdad estaba en contra del metro. Entonces habría que, pues, analizar esa situación. ¿Ok? Y el otro tema relacionado con la pregunta que hizo mi compañero, ¿cómo es el procedimiento para ponerse de acuerdo? Es decir, en el sector privado, pues uno tiene un jefe o así. Yo no sé en el sector político, el año pasado, y ahora que están ustedes dos acá, pues no se pusieron de acuerdo. Es decir, ¿cómo pueden llegar a ponerse de acuerdo? En verdad, ¿es por orgullo,
porque los donantes a las campañas no los dejan. ¿Cómo es ese proceso? Yo no estoy en contra del metro. Tratamos de hacer el metro en nuestra administración y el gobierno de Samper no nos dio la plata. Habíamos firmado un acuerdo y no nos dio. Me acuerdo incluso de Cecilia López tirándome el teléfono furiosa porque yo presionándola para que cuando le conociera los recursos. Ahora bien, no es que hayamos hecho Transmilenio en lugar del metro. En nuestro plan de desarrollo desde el comienzo estaban los dos proyectos, metro y Transmilenio. Tuvimos un gerente para el proyecto metro y ustedes saben que nosotros hacemos las cosas. Si nos hubieran dado los recursos, lo hubiéramos hecho. Ahora bien, yo no es que esté en contra del metro, lo que también yo creo que tenemos que calmar un poco, al revés, me parece, ¿quién va a estar en contra del metro? Pero tenemos que tener un poquito cuidado con la histeria colectiva. Bueno, tenemos que tener claro que el metro, en el mejor de los casos, resuelve el 5% de la movilidad de Bogotá. Entonces, la pregunta es, lo que yo digo es, ¿qué vamos a hacer con el resto? ¿Qué vamos a hacer con el resto? ¿Alguien se preocupa de eso? ¿Alguien se preocupa? Entonces, yo digo simplemente las cosas que a la gente le parecen que son ataques. Entonces, aterrizar que el metro no resuelve los embotellamientos en ninguna parte del mundo. Aterricemos, y menos un metro de 24 kilómetros en una ciudad de 8 o 10 millones de habitantes. Entonces, yo simplemente digo unas cosas que, incluso en un ambiente como este, de empresarios, entonces a veces suenan, no, seamos responsables, vamos a hacer el metro, pero no nos engañemos de pensar que eso es la panacea de nada, y al revés, tenemos que tener mucho cuidado que no vaya a costar 2 o 3, miren, los 30 billones que puede costar el metro, ¿no? Son 6 veces el valor de la venta de Isagen. 6 veces Isagen, son 6. Ustedes han visto el escándalo de Isagen, ¿no es cierto? Que si se vende, que no se vende, que con Isagen se van a hacer todas las carreteras de Colombia, que no sé qué. Esto es 6 veces. En el mejor de los casos, la línea de metro en Bogotá cuesta, la subterránea, cuesta 4 veces Isagen. Bueno, entonces, seamos responsables, hagamos una cosa responsable, tenemos que ser cuidadosos. Obviamente, políticamente lo más fácil es salir a decir, sí, vamos a hacer. No. Entonces, por eso es que yo nunca he estado en contra del metro, pero en este sentido, yo les garantizo que nosotros hacemos el metro, pero le digo, pensar en un metro elevado, por lo menos parcialmente, es una decisión responsable para hacerlo y responsable con la ciudad. Sobre el tema de las bicicletas en la 11, miren, en las ciudades del mundo donde más se usan las bicicletas, las ciclorrutas están sobre las aceras también. ¿Por qué hicimos la ciclorruta en la 11? Entre otras, las aceras de la 11, que me encanta que las camine, no existían antes de nosotros, ¿no? Esas aceras no existían. Hablando ya de la 11, les digo otra cosa para los carros. La 11 tenía un cuello botella como entre la 78 y la 80 y eran solo 2 carriles. Nosotros compramos y tumbamos y ampliamos la 11 a 3 carriles hacia el norte, ahí. Entonces, porque entonces la 11 tuvo 3, donde hay esas aceras grandes, ahora ahí compramos, había un vivero y unas cosas así, tumbamos, y entonces nosotros dejamos la 11 de 3 carriles cuando era solo de 2. Porque como a veces dicen que es que no le gustan los carros, no, eran carriles para carro. Bueno, ahora bien, ¿por qué se hizo la ciclorruta? Y porque el plan que hay o que había, yo no sé si ya lo cambiaron, es que la 11 se quede toda para el norte, la 11 quede toda para el norte, y empalme con la 9ª al norte, y la 15 quede toda para el sur, se tumbe en la avenida Chile, se tumbe lo que es el Teatro Scala y conecte con la 13. Entonces, la 15-13 quede toda hacia el sur y la 11-9ª toda hacia el norte. Entonces, como ese era el plan que nosotros habíamos dejado, la idea es que la ciclorruta, que entre otras al comienzo nadie la usaba, no, ahora es tráfico lo que hay ahí, se hizo en el costado que iba a ser el lado izquierdo de la vía, porque la vía iba a ir hacia el norte. Por eso la pusimos en ese sitio, que sí realmente genera muchos problemas a veces, porque hay mucha gente en esa acera. Bueno, Carlos Fernando Galán iba a hacer un último comentario, me parece clave. Nosotros cometimos un error hace 4 años, sin duda. No nos pusimos de acuerdo, y eso llevó a lo que está pasando en Bogotá. Entonces, el año pasado, yo empecé a hablar con Enrique de que no pasara eso esta vez. Había gente en Cambio Radical que me propuso, láncese usted otra vez, le fue bien la vez pasada, sacó 13%, un primer ejercicio, hágale que esta vez no tiene competencia. Yo dije, no, yo estoy en el Senado, tengo que cumplir una meta y un compromiso con la gente que me eligió, y he hablado ya con el doctor Peñalosa para trabajar un acuerdo de una sola candidatura, de cambio,
para Bogotá. Y en ese sentido empezamos a hablar. Yo en ese momento era director del partido, ya no lo soy, algunos de ustedes sabrán que me tocó salirme por diferencias profundas que tengo con la entrega de avales en regiones del país. Pero eso me permitía estar en discusiones con los otros directores de los partidos, de la Unidad Nacional, Liberal, Partido de la U. Y en enero más o menos, en esta tónica de buscar una candidatura de unidad, pues vi que había como receptividad en los partidos de la Unidad Nacional al respecto. Y dijeron, sí, hay que buscar la unidad entre Rafael Pardo y Clara López. Y yo, uy, no, qué pena, pero en eso no estamos nosotros. Yo y Cambio Radical no estamos en buscar unidad entre Pardo y Clara López, más bien entre Pardo y nosotros y Enrique Peñalosa, eso sí le apostamos. Y a raíz de eso fue que surgió el equipo por Bogotá. Lo creamos y nos lo inventamos porque dijimos, busquemos una alternativa que no sea una alianza de Clara López con la Unidad Nacional, sino una alianza de la Unidad Nacional con sectores que han representado buena gerencia, buen gobierno en Bogotá como Enrique Peñalosa. Y lanzamos el equipo por Bogotá, invitamos a Enrique Peñalosa, invitamos a David Luna, invitamos a Rafael Pardo. David, Enrique aceptaron la invitación, Pardo nos dijo que no hasta ahora, pero quiero contarles eso porque este es el origen del equipo por Bogotá, no es un capricho. Fue porque nos veíamos con preocupación que la alianza que se estaba gestando en Bogotá era una alianza que iba a llevar a la Unidad Nacional con el Polo Democrático a llegar unidos contra Pacho Santos. Y en eso nosotros no estábamos. Entonces ahí está el origen de este problema. Ahora, a partir de ahí, nos preocupó mucho la actitud de Rafael Pardo frente al gobierno distrital. Ustedes pueden ir al consejo a preguntarle a los concejales, bueno, ¿y con quién está Petro? Y el equipo de Petro. Y la mayoría de concejales va a decir, ah, no, con Pardo. Está con Pardo. Entonces eso nos preocupa. Y cuando el doctor Rafael Pardo sale públicamente a decir, yo no voy a hacer una cosa contra la izquierda, yo no voy a hacer una cosa criticando a Petro, etcétera, pues uno dice, bueno, ¿qué tanto cambio representa realmente Rafael Pardo frente a lo que está pasando? ¿Qué tanto cambio representa? Entonces a mí me alegra mucho la declaración del pasado domingo, donde veo que cambió y está diciendo, no, ahora sí me monto el discurso de Peñalosa, que es que hay que criticar a la izquierda y a Petro. Eso es bueno, porque eso nos lleva a tener coherencia con una posible alianza que hagamos entre Rafael Pardo y Enrique Peñalosa, porque tiene que haber coherencia, no podemos buscar una alianza porque sí, porque Rafael Pardo, si él quiere darle continuidad al gobierno Petro, si quiere darle continuidad a lo que está haciendo el Petro y no ha descartado por completo una alianza con Clara López, pues no es una persona con la que debamos unirnos, creemos nosotros. Si cambia el discurso y es coherente con un cambio para Bogotá y una gerencia para Bogotá, una visión a largo plazo, como la que ha planteado hoy Enrique Peñalosa, pues estamos listos a hacer una alianza. Y Peñalosa lo ha dicho en todos los tonos y como él dijo, nosotros lo hemos regañado ya porque estratégicamente eso no es bueno. Usted está diciendo todo el tiempo, hagamos alianza, ¿y por qué alianza? No, porque Pardo es un buen candidato, porque es un tipo... Ya no más. Si Pardo nos cierra la puerta cada vez que decimos eso indefinidamente y nos da un portazo diciendo yo no hago alianza con ustedes, yo no hago alianza, pues... Pero yo no descarto que eso suceda todavía. Creo que del origen de eso debe surgir de la opinión pública, que presione a los diferentes candidatos para que acepten un mecanismo, los que tengan coherencia en una propuesta de cambio, para que se pongan de acuerdo en un mecanismo que los lleve a una candidatura única. Creo que debe surgir de ahí, porque ya de este lado estamos abiertos, la puerta está abierta, pero no vamos a seguir hablando del tema, pero la puerta va a seguir abierta. Esperamos que al otro lado la abran. Y de esa forma nos podamos poner de acuerdo. Yo creo que esa es la clave, pero comparto un poco lo que dijo Enrique en el sentido de que aquí hay dos modelos de ciudad claramente definidos que van a competir el 25 de octubre. Y uno lo representa Enrique Peñalosa y lo acompañamos, y el otro lo representa Clara López. Son dos modelos de ciudad. Entonces es clave que gente como el doctor Rafael Pardo se definan en cuál de los dos están. Si quieren darle continuidad o quieren dar un viraje real a lo que está pasando en Bogotá. Y hay diferencias, sin lugar a dudas, en el Peñalosa de hoy al anterior. No solamente porque aquí ya hay una persona que no votó por él la vez pasada que va a votar por él esta vez, ¿no? Que soy yo. Yo no voté por él, yo voté por otra persona. Sino también porque creo que es una persona que ha aprendido de las derrotas, que entiende que esas derrotas lo obligan a replantear estrategia de campaña, y eso creo que es lo que lo puede llevar a esta vez sí a ganar la elección, pero para eso los necesitamos a ustedes.